La evidencia científica. ¿La arqueología confirma o contradice las biografías de Jesús? Había un toque surrealista en mi almuerzo con el Dr. Jeffrey McDonald. Allí estaba, comiendo indiferentemente un sándwich de atún y papas fritas en el salón de conferencias de un tribunal de Carolina del Norte, haciendo comentarios animados y en general pasando un buen tiempo. En una sala cercana, el jurado se estaba tomando un descanso luego de escuchar el testimonio horripilante de que McDonald había asesinado brutalmente a su esposa y a sus dos hijas pequeñas. Mientras terminábamos la comida, no pude evitar hacerle unas preguntas obvias a McDonald. ¿Cómo puede simular que no pasa nada? Le dije con voz asombrada e indignada a la vez. ¿No está siquiera un poquito preocupado de que el jurado lo declare culpable? McDonald apuntó con su sándwich a medio comer hacia la sala del jurado. Ellos, dijo mientras se reía entre dientes. Nunca me van a condenar. Luego, quizás al darse cuenta de lo cínicas que sonaban sus palabras, agregó enseguida. Soy inocente, ¿sabe? Esa fue la última vez que lo oí reírse. Pocos días después, el ex boina verde y médico de emergencias fue declarado culpable de asesinar a puñaladas a su esposa, Colette, y a sus hijas, Kimberly, de 5 años, y Kristen, de 2. Lo condenaron a cadena perpetua y se lo llevaron esposado McDonald, cuya historia fue relatada en forma magistral por Joan Higgins en su famoso libro y en la película de televisión Visión Fatal. Era tan arrogante que pensaba que su coartada lo ayudaría a quedar impune. Les había dicho a los investigadores que él se encontraba dormido en el sillón cuando unos hippies drogados lo despertaron en medio de la noche. Dijo que luchó con ellos pero resultó apuñalado y quedó inconsciente. Cuando se despertó, encontró a su familia masacrada. Los detectives fueron escépticos desde el principio. La sala presentaba pocos indicios de una lucha de vida o muerte. Las heridas de McDonald eran superficiales. Aunque tenía problemas de vista, de alguna manera se las arregló para dar una descripción detallada de los atacantes aunque no tenía los espejuelos puestos entonces. Sin embargo, el escepticismo por sí solo no logra una condena. Se requiere evidencia concreta. En la causa de McDonald, los detectives contaron con evidencia científica para desenmarañar su red de mentiras y condenarlo por las muertes. Hay un amplio espectro de evidencia científica que se utiliza generalmente en los juicios, desde el análisis del ADN y antropología forense, hasta toxicología. En la causa de McDonald fue la serología, evidencia sanguínea, y la evidencia de rastros lo que lo mandó a la penitenciaría. Por una coincidencia extraordinaria, y fortuita, para los fiscales, cada miembro de la familia de McDonald tenía un tipo de sangre distinto. Mediante el análisis de dónde se encontraron las manchas de sangre, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia de los hechos esa noche mortal. Y contradecían en forma directa la versión de McDonald de lo sucedido. El estudio científico de minúsculas fibras de un pijama azul, que se encontraron desparramadas en varios lugares, también refutó su coartada. Y el análisis microscópico demostró que los tajos en su pijama no podrían haberse hecho, según dijo, con un punzón para romper hielo en mano de uno de los intrusos. En breve, fueron los peritos del FBI vestidos con batas blancas quienes estuvieron detrás de la condena de McDonald. La evidencia científica puede hacer también contribuciones importantes a la cuestión que nos ocupa. Si los relatos acerca de Jesús del Nuevo Testamento son precisos. Mientras que la serología y la toxicología no pueden arrojar luz sobre el asunto, otra categoría de prueba científica, la disciplina de la arqueología, tiene gran valor en cuanto a la confiabilidad de los evangelios. A veces llamada, el estudio de la basura perdurable, la arqueología involucra el descubrimiento de artefactos, la arquitectura, el arte, las monedas, los monumentos, y otros restos de culturas antiguas. Los expertos estudian estas reliquias para comprender cómo era la vida en el tiempo en que Jesús caminaba por los caminos polvorientos de la antigua Palestina. Cientos de hallazgos arqueológicos del siglo I se han desenterrado y yo tenía curiosidad por saber. ¿Socavan o apoyan las historias de los testigos oculares acerca de Jesús? Al mismo tiempo, mi curiosidad estaba templada por el escepticismo. He oído las alegaciones exorbitantes de muchos cristianos de que la arqueología puede demostrar mucho más de lo que en realidad puede. No me interesaba escuchar más de lo mismo.
Así que salí en busca de una autoridad reconocida en la materia, que excavó en persona parte de las ruinas del Medio Oriente, y que cuenta con un conocimiento enciclopédico de los hallazgos de la antigüedad, y que además posee la suficiente restricción científica como para reconocer los límites de la arqueología y al mismo tiempo explicar cómo puede iluminar la vida en el siglo I. La cuarta entrevista. Dr. John Cray. Cuando los eruditos y los alumnos estudian arqueología, muchos toman el libro de texto profundo y desapasionado de 432 páginas escrito por John Cray, La arqueología y el Nuevo Testamento. Cuando la cadena de televisión Arsen Entertainment quiso asegurarse de la exactitud de su programa Los Misterios de la Biblia, también llamaron a Cray. Y cuando National Geographic necesitaba un científico que pudiera explicar los detalles intrincados del mundo bíblico, sonó de nuevo el teléfono en la oficina de Cray en el respetado Eaton College en las afueras de Chicago. Luego de estudiar en la Universidad Hebrea, en la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa en Jerusalén, en la Facultad de Divinidades de la Universidad de Vanderbilt, y en la Universidad de Chicago, donde obtuvo su doctorado en 1967, Cray se desempeñó como profesor del Nuevo Testamento y Arqueología en Eaton durante más de 15 años. Sus artículos aparecieron en 17 enciclopedias y diccionarios, su investigación fue publicada en el Boletín de la Sociedad Arqueológica del Cercano Oriente y otras publicaciones académicas, y presentó 29 ponencias en sociedades profesionales. Cray es ex investigador adjunto y miembro de la Junta del W.F. Albrecht Instituto de Investigación Arqueológica en Jerusalén. Ex miembro de la Junta de Escuelas Americanas de Investigación Oriental. Miembro actual de la Junta de Sociedad Arqueológica de Oriente Cercano. Y miembro de las juntas editoriales de Arqueología en el Mundo Bíblico y del Boletín de Investigación Bíblica, que publica el Instituto de Investigación Bíblica. Si bien Cray disfruta escribir y enseñar sobre el mundo antiguo, atesora cualquier oportunidad de explorar en persona las excavaciones arqueológicas. Supervisó los equipos de excavaciones en Cesarea, Séforis y Herodión, todas en Israel, durante 8 años. Estudió los sitios arqueológicos romanos en Inglaterra y Gales, analizó excavaciones en Grecia, y recorrió gran parte de los viajes del apóstol Pablo. A los 66 años, el cabello de Cray se está tornando plateado y sus espejuelos se han vuelto más gruesos, pero todavía exuda un aire de aventura. Sobre el escritorio de su oficina, y por cierto, también por encima de su cama, hay una fotografía horizontal detallada de Jerusalén. Vivo bajo su sombra, subrayó con un dejo de nostalgia en la voz, mientras señalaba la ubicación específica de unas excavaciones y sus hallazgos de importancia. Su oficina cuenta con un sillón cómodo de esos que se encuentran en la galería de una casa de campo. Me acomodé en él mientras Cray, con vestimenta informal de camisa de cuello abierto y chaqueta deportiva que se veía gastada con ganas, se reclinó en la silla de su escritorio. Buscando probar si exageraría la influencia de la arqueología, decidí empezar nuestra entrevista con la pregunta de qué es lo que no puede decirnos sobre la confiabilidad del Nuevo Testamento. Al fin y al cabo, tal como Cray observa en su libro, aun si la arqueología puede determinar que las ciudades de Medina y la Meca existieron en Arabia Occidental durante los siglos VI y VII, eso no prueba que Mahoma vivió allí o que el Corán es verdad. La arqueología ha hecho algunas contribuciones importantes, expresó con el acento que adquirió de niño en el sureste de Oklahoma, pero en realidad no puede probar si el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Si excavamos en Israel y encontramos lugares antiguos que son compatibles con la ubicación que da la Biblia, eso demuestra que su historia y su geografía son precisas. Sin embargo, eso no confirma que lo que Jesucristo dijo es verdad. Las verdades espirituales no se pueden probar o refutar mediante descubrimientos arqueológicos. A modo de analogía, contó la historia de Heinrich Schliemann, quien buscó Troya con el objetivo de probar la precisión histórica de la Ilíada de Homero. Sí encontró Troya, observó Cray con una sonrisa leve, pero eso no prueba que la Ilíada es verdad. Simplemente es precisa en una referencia geográfica particular. Una vez que marcamos algunos límites de lo que la arqueología no puede establecer, estaba ansioso por comenzar a explorar lo que nos puede decir sobre el Nuevo Testamento. Decidí lanzarme a este tema haciendo una observación que surgió de mi experiencia como periodista e investigador con un trasfondo legal. La excavación en busca de la verdad. Al tratar de determinar si un testigo es veraz, los periodistas y los abogados pondrán a prueba todos los elementos de su testimonio que pueden ser sometidos a prueba.
Si esa investigación revela que la persona estaba equivocada en cuanto a esos detalles, arroja una sombra de duda considerable sobre la veracidad de la totalidad de su historia. Sin embargo, si los detalles se verifican, es un indicio, no una prueba concluyente sino cierta evidencia, de que el testigo es confiable en cuanto a la totalidad de su testimonio. Por ejemplo, si un hombre habla de un viaje que hizo de San Luis a Chicago, y menciona que se detuvo en Springfield, Illinois, para ver la película Titanic en el Teatro Odeón, y que comió una barra Clark grande que compró en el puesto de comida, los investigadores pueden determinar si ese teatro existe en Springfield al igual que si estaba proyectando esa película en particular, y si vendía esa marca y tamaño de barra de caramelo específico al tiempo que él dijo que estuvo allí. Si sus hallazgos contradicen lo que afirmó la persona, su credibilidad queda manchada. Si los detalles se verifican, no quiere decir que todo su relato es verdad, pero sí incrementa su reputación de ser preciso. En cierto sentido, esto es lo que logra la arqueología. La premisa es que si se verifica que los detalles incidentales de un historiador antiguo son precisos vez tras vez, se incrementa nuestra confianza en otro material que el historiador escribió pero que no se puede verificar tan fácilmente. Así que le pedí a Amcray su opinión profesional. ¿La arqueología afirma o socava el Nuevo Testamento cuando investiga los detalles de esos relatos? Amcray respondió de inmediato. No hay duda de que se incrementa la credibilidad del Nuevo Testamento, señaló, al igual que la credibilidad de cualquier otro documento antiguo aumenta cuando uno excava y descubre que el autor fue preciso al hablar de un lugar o de un hecho en particular. Como ejemplo, mencionó sus propias excavaciones en Cesarea, en la costa de Israel, donde él y otros excavaron el puerto de Herodes el Grande. Por mucho tiempo se cuestionó la validez de una afirmación de Josefo, el historiador del siglo I, de que este puerto era tan grande como el de Pireo, el principal puerto de Atenas. Se pensó que Josefo estaba equivocado porque cuando se ven las piedras que emergen a la superficie del agua en el puerto actual, no es muy grande. Sin embargo, cuando comenzamos la excavación bajo el agua, descubrimos que el puerto se extendía bastante dentro del agua por debajo de la tierra, que se había derrumbado y que su dimensión total era verdaderamente comparable con el puerto de Pireo. Así que resultó que Josefo tenía razón al fin y al cabo. Esto constituye otro poquito de evidencia de que Josefo sabía lo que estaba escribiendo. ¿Y qué de los escritores del Nuevo Testamento? ¿Sabían en verdad lo que estaban escribiendo? Quería poner esa cuestión a prueba en mi próxima serie de preguntas. La exactitud de Lucas como historiador. Lucas, el médico e historiador, escribió tanto el Evangelio que lleva su nombre como el libro de los Hechos, los cuales constituyen un cuarto del Nuevo Testamento completo. En consecuencia, un aspecto crucial es si Lucas era un historiador en el que se podía confiar que recopilaría datos correctos. Cuando los arqueólogos verifican los detalles de lo que escribió, se encuentran con que era meticuloso o descuidado. Pregunté. El consenso de los eruditos liberales y conservadores es que Lucas es muy preciso como historiador, respondió Amcray. Es erudito, es elocuente, su griego se aproxima a la calidad clásica, escribe como un hombre educado, y los descubrimientos arqueológicos demuestran una y otra vez que Lucas es preciso en lo que tiene que decir. Es más, agregó, hubo varios casos, similares a la historia del puerto, en los que los eruditos en principio pensaron que Lucas estaba equivocado en una referencia particular y se encontraron con que los descubrimientos posteriores confirmaron que lo que escribió era correcto. Por ejemplo, en Lucas 3:1 hace referencia a Lisanías como tetrarca de Abilene alrededor del año 27 después de Cristo. Durante años los eruditos marcaron eso como evidencia de que Lucas no sabía lo que estaba diciendo, dado que todo el mundo sabía que Lisanías no era un tetrarca sino un gobernador de Calcis medio siglo después. Sugirieron que si Lucas se equivoca en un hecho básico, no se puede confiar en nada de lo que escribió. Y allí entró la arqueología en escena. Se encontró una inscripción del tiempo de Tiberio, del 14 al 37 a.C., en la cual nombra a Lisanías como tetrarca en Ávila, cerca de Damasco, tal como Lucas había escrito, explicó Amcray. Resultó que hubo dos autoridades del gobierno y Maclas Lisanías. Una vez más se demostró que Lucas estaba exactamente en lo cierto. Otro ejemplo es la referencia de Lucas en Hechos 17:6 a Poliarcas, que se traduce como autoridades de la ciudad en la Nueva Versión Internacional, en la ciudad de Tesalónica. Por mucho tiempo se pensó que Lucas estaba equivocado porque no se había encontrado evidencia del término poliarca en ningún documento romano antiguo, dijo Amcray.
Sin embargo, una inscripción en un arco del siglo I que se encontró después comienza con: en el tiempo de los poliarcas, uno puede ir al Museo Británico y verlo por uno mismo. Entonces, he aquí, los arqueólogos descubren más de 35 inscripciones que mencionan a los poliarcas, varias de ellas en Tesalónica del mismo período al que Lucas hacía referencia. Una vez más los críticos resultaron equivocados y se demostró que Lucas estaba en lo cierto. Surgió una objeción en mi mente. Sí, pero en su evangelio, Lucas dice que Jesús estaba entrando a Jericó cuando sanó al ciego Bartimeo, mientras que Marcos dice que estaba saliendo de Jericó. ¿Acaso no es una contradicción clara que arroja dudas sobre la credibilidad del Nuevo Testamento? Cray no se vio molesto por mi pregunta tan directa. Para nada fue su respuesta. Solo aparenta ser una contradicción porque usted está pensando en términos contemporáneos, en que las ciudades se construyen y quedan fijas. Sin embargo, esa no era necesariamente la situación tiempo atrás. Jericó estuvo por lo menos en 4 lugares distintos casi un cuarto de milla entre ellos en tiempos antiguos. La ciudad fue destruida y reconstruida cerca de una fuente de agua distinta o de un nuevo camino o más cerca de una montaña o lo que fuere. La verdad es que uno puede estar saliendo de uno de los lugares donde existía Jericó y entrando a otro, como saliendo de una parte del suburbio de Chicago a otra parte del suburbio de Chicago. ¿Lo que me está diciendo es que tanto Lucas como Marcos pueden estar en lo cierto? Le pregunté. Exacto. Jesús podría haber salido de un área de Jericó y haber entrado a otra al mismo tiempo. Una vez más la arqueología había respondido otro ataque a Lucas. Y dada la gran porción del Nuevo Testamento que él escribió, es sumamente significativo que Lucas ha sido establecido como un historiador escrupuloso y preciso, incluso en los mínimos detalles. Un arqueólogo prominente examinó con cuidado las referencias de Lucas a 32 países, 54 ciudades y 9 islas y no encontró ni un solo error. La base es esta. Si Lucas fue tan preciso y esmerado en su recuento histórico, observa un libro sobre el tema, ¿sobre qué base lógica podemos suponer que fuera crédulo o impreciso en su recuento de asuntos que eran de mayor importancia, no solo para él sino para otros también? Asuntos, por ejemplo, como la resurrección de Jesús, la evidencia más fuerte de su deidad, la cual según Lucas quedó firmemente corroborada mediante muchas pruebas convincentes. Hechos 1:3. La confiabilidad de Juan y Marcos. La arqueología puede respaldar la credibilidad de Lucas, pero él no es el único autor del Nuevo Testamento. Me preguntaba qué dirían los científicos acerca de Juan, cuyo evangelio ciertas veces fue considerado sospechoso porque hablaba de lugares que no podían corroborarse. Algunos eruditos recusaron de que dado que falló al asentar correctamente esos detalles básicos, Juan no debe haber sido preciso en cuanto a los hechos de la vida de Jesús. Sin embargo, esa conclusión se ha dado en años recientes. Ha habido varios descubrimientos que demuestran que Juan era preciso, señaló Cray. Por ejemplo, Juan 4:1-15 registra cómo Jesús sanó a un inválido en el estanque de Betesda. Juan menciona el detalle de que el estanque tenía 5 pórticos. Por mucho tiempo se citó esta mención como un ejemplo de que Juan era impreciso, porque no se había encontrado tal lugar. Sin embargo, en tiempos recientes se ha excavado el estanque de Betesda, yace alrededor de 13 metros bajo tierra, y por cierto, se hallaron 5 pórticos, es decir, galerías o portales con columnas, exactamente como Juan los describió. Y también hay otros descubrimientos. El estanque de Siloé en Juan 9:7, el pozo de Jacob en Juan 4:12, la posible ubicación del empedrado cerca de la puerta de Jaffa donde Jesús compareció ante Pilato en Juan 19:13, incluso la identidad de Pilato. Todo ello le confiere credibilidad histórica al Evangelio de Juan. Entonces esto desafía la aseveración de que el Evangelio de Juan se escribió tanto tiempo después de Jesús que no puede ser preciso, observé. Por supuesto, respondió. Es más, Cray reiteró lo que el Dr. Bruce Mescher me habló acerca de unos arqueólogos que encontraron un fragmento de una copia de Juan 18, que según los principales papirólogos data del año 127 después de Cristo aproximadamente. Al demostrar que los textos de Juan existían desde época tan temprana y en lugares tan remotos como Egipto, la arqueología desarmó con eficacia toda especulación de que Juan se compuso recién bien entrado el siglo II, demasiado tiempo después de la vida de Jesús como para ser confiable. Otros eruditos han atacado el Evangelio de Marcos, que en general se considera el primer relato que se escribió de la vida de Jesús.
El ateo Michael Martin acusa a Marcos de ser ignorante de la geografía palestina, lo que según él demuestra que no pudo haber vivido en esa región en tiempos de Jesús. En forma específica cita Marcos 7:31. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Se ha señalado, dijo Martín, que dadas estas instrucciones, Jesús habría viajado alejándose del mar de Galilea. Cuando le presenté la crítica de Martin Ancray, frunció el ceño y se sumergió en un torbellino de actividad. Tomó una versión griega de Marcos de su repisa, sacó libros de referencia, y desplegó mapas grandes de la Palestina antigua. Lo que estos críticos parecen creer es que Jesús se sube a su auto y sale disparado por una carretera interestatal, pero es evidente que eso no fue lo que hizo, observó. Al leer el texto en el idioma original, teniendo en cuenta el terreno montañoso y los caminos probables de la región, y considerando la forma indeterminada en que se nombraba a Decápolis para referirse a una confederación de 10 ciudades que variaba de tiempo en tiempo, Cray trazó en el mapa una ruta lógica que respondía con precisión a la descripción de Marcos. Cuando se pone todo dentro del contexto apropiado, concluyó, no hay problema con el relato de Marcos. De nuevo, el conocimiento arqueológico había ayudado a explicar lo que parecía a primera vista un escollo en el Nuevo Testamento. Le hice una pregunta amplia sobre eso a Cray. Si alguna vez se había encontrado con un hallazgo arqueológico que contradijera en forma patente una referencia del Nuevo Testamento. La arqueología no ha revelado nada que en forma inequívoca contradiga a la Biblia, respondió con confianza moviendo la cabeza. Al contrario, como hemos visto, ha habido muchas opiniones de eruditos escépticos que con el paso de los años se asentaron como hechos, pero que la arqueología demostró que eran incorrectas. Aún así, había algunos asuntos que tenía que resolver. Tomé mis notas y me preparé para desafiar a Cray con 3 enigmas viejos que a mi parecer la arqueología tendría cierta dificultad para explicar. Enigma número 1. El censo. Los relatos del nacimiento de Jesús dicen que María y José tuvieron que regresar al pueblo de nacimiento de José, Belén, debido a un censo. Permítame ser directo. Esto parece absurdo, le dije. ¿Cómo puede el gobierno obligar a todos sus ciudadanos a regresar a su lugar de nacimiento? ¿Hay algún tipo de evidencia arqueológica de que este tipo de censo se llevó a cabo? Cray tomó una copia de su libro con calma. En realidad, el descubrimiento de formularios de censos antiguos arrojó algo de luz sobre esta práctica, afirmó mientras pasaba las hojas. Cuando encontró la referencia que buscaba, citó textualmente un edicto oficial del gobierno fechado en el año 104 después de Cristo. Cayo Livio Máximo, prefecto de Egipto, dice: visto que el tiempo ha llegado para el censo casa por casa, es necesario obligar a aquellos que por alguna causa están viviendo fuera de sus provincias a regresar a sus propios hogares, de manera que cumplan la orden regular del censo y también atiendan con diligencia al cultivo de sus lotes. Como puede ver, dijo mientras cerraba el libro, esa práctica se confirma mediante este documento, aunque esta forma particular de contar gente a usted le parezca extraña. Y otro papiro, este del año 48 después de Cristo. Indica que la familia entera estaba involucrada en el censo. Sin embargo, eso no daba por terminado el asunto del todo. Lucas dijo que el censo que llevó a José y a María de Belén se realizó cuando Cirenio gobernaba en Siria y durante el reino de Herodes el Grande. Esto presenta un problema importante, señalé, porque Herodes murió en el año 4 a.C. Y Cirenio no comenzó a gobernar Siria sino hasta el año 6 después de Cristo. Y llevó a cabo el censo poco tiempo después. Hay una brecha muy grande. ¿Cómo puede tratar esta discrepancia sería en las fechas? Cray sabía que yo estaba tocando un tema que los arqueólogos han discutido por años. Respondió lo siguiente. Un arqueólogo prominente llamado Henry Jardaman ha trabajado mucho en este tema. Encontró una moneda con el nombre de Cirenio en letra muy pequeña, o lo que llamamos letras micrográficas. Esto lo sitúa como procónsul de Siria y Sicilia del año 11 a.C. Hasta después de la muerte de Herodes. Estaba confundido. ¿Y eso qué significa? Pregunté. Significa que aparentemente había 2 Cirenios, respondió. No es extraño tener muchas personas con los mismos nombres romanos, por lo tanto, no hay razón para dudar que hubo 2 personas con el nombre de Cirenio. El censo debe haberse realizado bajo el mandato del primer Cirenio. Dado que el ciclo de censo era cada 14 años, esto saldría muy bien. Me sonó algo especulativo, pero antes que empantanar la conversación decidí archivar mentalmente la cuestión para un mayor análisis después.
Cuando investigué más, descubrí que Sir William Ramsay, el fallecido arqueólogo y profesor de las universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra, había enunciado una teoría similar. De varias inscripciones llegó a la conclusión de que si bien hubo un solo cirenio, este gobernó Siria en 2 ocasiones distintas, lo cual cubriría el período de tiempo del primer censo. Otros eruditos han observado que el texto de Lucas puede traducirse. Este primer censo se efectuó antes de que Cirenio gobernara Siria, lo cual también resolvería el problema. La cuestión no quedó tan puntualizada como me hubiera gustado. Sin embargo, tuve que admitir que Cray y otros habían ofrecido explicaciones plausibles. Con confianza pude llegar a la conclusión de que se efectuaban censos en el período del nacimiento de Jesús y de que hay evidencia de que se requería que la gente volviera a su lugar de origen. Lo que todavía me parece extraño. Enigma número 2. La existencia de Nazaret. Muchos cristianos no están al tanto de que los escépticos han afirmado por mucho tiempo que Nazaret nunca existió en el tiempo en que el Nuevo Testamento dice que Jesús pasó su niñez allí. En un artículo titulado ¿Dónde Jesús nunca caminó?, el ateo Frank Sindler observó que Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento, ni tampoco en los escritos del apóstol Pablo, ni en el Talmud, aunque se citan otros 63 pueblos de Galilea, ni en los escritos de Josefo, quien nombra otros 45 pueblos y ciudades de Galilea, incluyendo Jaffa, que se encontraba a 1 milla al norte del Nazaret actual. Ningún historiador o geógrafo antiguo menciona Nazaret antes del siglo IV. El nombre aparece por primera vez en la literatura judía en un poema escrito alrededor del siglo VII después de Cristo. La ausencia de pruebas pinta un cuadro sospechoso. Entonces le presenté el asunto a Cray en forma directa. ¿Hay alguna confirmación arqueológica de que Nazaret existía durante el siglo I? El asunto no era nuevo para Cray. El Dr. James Strange de University of South Florida es un experto en la materia y describe Nazaret como un lugar pequeño, de unos 60 acres, con una población máxima de 480 aproximadamente a principios de siglo, respondió Cray. Sin embargo, esa era una conclusión. Yo quería evidencia. ¿Él cómo lo sabe?, pregunté. Bien, Strange observa que cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los sacerdotes no se necesitaban en el templo porque había sido destruido, por lo tanto, se les envió a varios lugares, incluso a Galilea. Los arqueólogos encontraron una lista en arameo que describía los 24 cursos, o familias, de sacerdotes que fueron reubicados, y uno de ellos figura haber sido enviado a Nazaret. Eso demuestra que este pequeño pueblito debe haber estado allí todo el tiempo. Además, dijo que hay excavaciones arqueológicas que descubrieron tumbas del siglo I en los alrededores de Nazaret, lo cual establecería los límites del pueblo porque según las leyes judías los entierros debían hacerse fuera del propio pueblo. 2 tumbas contenían objetos tales como lámparas de barro, vasijas de vidrio y jarrones de los siglos I, III y IV. Cray tomó un ejemplar de un libro escrito por el reconocido arqueólogo Jack Finnegan, publicado por Princeton University Press. Lo hojeó y luego leyó el análisis de Finnegan. A partir de las tumbas, se puede concluir que Nazaret fue un asentamiento fuertemente judío en el período romano. Cray me miró. Ha habido debate sobre la ubicación de algunas ciudades del siglo I, tales como dónde está ubicada exactamente la tumba de Jesús, pero entre los arqueólogos en realidad nunca hubo mucha duda acerca de la ubicación de Nazaret. El peso de la prueba debe recaer en los que disputan su existencia. Parecía razonable. Incluso el escéptico Ian Wilson, citando los restos del período precristiano que se encontraron en 1955, se las arregló para admitir que tales hallazgos sugieren que Nazaret debe haber existido en tiempos de Jesús, pero no hay duda de que debe haber sido un lugar pequeño e insignificante. Tan insignificante que la reflexión de Natanael en Juan 1:46 ahora tiene más sentido. De Nazaret, exclamó. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Enigma número 3. Matanza en Belén. El Evangelio de Mateo pinta una escena aterradora. Herodes el Grande, rey de Judea, al sentirse amenazado por el nacimiento de un niño que temía le quitara su trono, envía tropas a asesinar a todos los niños menores de 2 años de Belén. Sin embargo, advertido por un ángel, José escapa a Egipto con María y Jesús. Solo regresan después de la muerte de Herodes y se instalan en Nazaret. Se cumplen así en la historia completa 3 profecías antiguas sobre el Mesías. Véase Mateo 2:13-23. El problema. No hay confirmación independiente de que esta matanza masiva ocurriera.
No hay nada en los escritos de Josefo ni de otros historiadores. No hay apoyo arqueológico. No hay registros ni documentos. Con seguridad un acontecimiento de tal magnitud tendría que haber llamado la atención de alguien más, aparte de Mateo, insistí. Con la ausencia total de corroboración histórica o arqueológica, ¿no es lógico concluir que esta masacre nunca ocurrió? Veo por qué lo dice, respondió Cray, ya que hoy día un suceso como ese probablemente saldría en la CNN y en el resto de los medios de comunicación. Coincidí. En verdad, en 1997 y 1998 hubo una serie de noticias sobre extremistas musulmanes que en repetidas oportunidades realizaban redadas tipo comando y destruían prácticamente pueblos completos, incluyendo mujeres y niños, en Argelia. El mundo entero estaba al tanto. Sin embargo, agregó Cray, tiene que situarse nuevamente en el siglo I y tener ciertas cosas en mente. En primer lugar, Belén es probable que no fuera mucho más grande que Nazaret, por lo tanto, ¿cuántos niños de esa edad pudo haber en ese pueblo de 500 o 600 habitantes? Ni miles ni cientos, aunque unos pocos seguramente. En segundo lugar, Herodes el Grande era un rey sediento de sangre. Mató a miembros de su propia familia. Ejecutó a muchas personas que según él podrían desafiarlo. Entonces el hecho de que matara a algunos niños en Belén no va a cautivar la atención del pueblo en el mundo romano. Y en tercer lugar, no había ni televisión, ni radio, ni diarios. Hubiera tardado mucho tiempo en correr la voz, especialmente de un pueblecito de montaña en el medio de la nada, y los historiadores tenían acontecimientos mayores sobre los cuales escribir como periodista, todavía me costaba asimilarlo. ¿Entonces no era una gran noticia? Pregunté algo incrédulo. No creo que lo fuera, al menos no en esos tiempos, respondió. Un loco que mata a todo aquel que parece ser una amenaza para él. Eso era pan de todos los días para Herodes. Luego, por supuesto, con el desarrollo del cristianismo, este incidente cobró importancia, pero me sorprendería que hubiera sido noticia en ese entonces. Quizás fuera así, pero era difícil de imaginar para un periodista que está capacitado para detectar noticias en una era altamente tecnológica de comunicación rápida y mundial. Al mismo tiempo, tenía que admitir que de lo que yo sabía acerca del paisaje sangriento de la antigua Palestina, la explicación de Mkay sí parecía razonable. Esto dejó lugar para otra cuestión que quería indagar. Y para mí era la más fascinante de todas. El misterio de los rollos del Mar Muerto. Hay que reconocer que esto es una atracción para la arqueología. Tumbas antiguas, inscripciones enigmáticas talladas en piedra o trazadas en papiro, pedazos rotos de alfarería, monedas gastadas. Son indicios tentadores para un investigador inveterado. Sin embargo, pocos vestigios del pasado han creado tanta intriga como los rollos de Mar Muerto, cientos de manuscritos que datan del 250 a.C. hasta el 68 después de Cristo. Que se encontraron en unas cuevas a 20 millas al este de Jerusalén en 1947. Parece que los escondieron integrantes de una secta judía estricta llamados los esenios antes de que los romanos destruyeran su comunidad. Hubo ciertas aseveraciones extrañas en cuanto a los rollos, incluyendo el libro absurdo de John Marco Alegre en el que expone su teoría de que el cristianismo surgió de un culto a la fertilidad cuyos adherentes se drogaban con hongos alucinógenos. En una afirmación más legítima pero de todos modos muy cuestionada, el experto en papiros José O'Callaghan dijo que un fragmento de un rollo del Mar Muerto es parte del primer manuscrito que se halló del Evangelio de Marcos, cuya fecha se remonta a no más de 17 o 20 años después de la crucifixión de Jesús. Sin embargo, muchos eruditos se mantienen escépticos de su interpretación. De cualquier modo, ninguna indagación en la arqueología del siglo I estaría completa sin la pregunta sobre los rollos. ¿Nos dicen directamente algo acerca de Jesús? Le pregunté a Cray. Bueno, no. No se menciona a Jesús en forma específica en ninguno de los rollos, respondió. Primeramente, estos documentos nos dan conocimientos de la vida y las costumbres judías. Luego tomó unos papeles y señaló un artículo publicado a fines de 1997. Aunque hay un avance muy interesante en referencia a un manuscrito llamado 4Q521 que podría decirnos algo acerca de quién Jesús decía ser, agregó. Eso me abrió el apetito. Cuénteme, dije con cierta urgencia en la voz. Cray reveló el misterio. El Evangelio de Mateo relata que Juan el Bautista, mientras estaba encarcelado, todavía tenía ciertas dudas acerca de la identidad de Jesús y envió a sus seguidores a hacerle a Jesús una pregunta monumental.
¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Mateo 11:3. Él buscaba una respuesta directa de si Jesús era en realidad el Mesías tan esperado. A través de los siglos, los cristianos se preguntaron por la respuesta algo enigmática de Jesús. En lugar de decir directamente sí o no, Jesús respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Mateo 11:4-5. La respuesta de Jesús era una alusión a Isaías 61. Sin embargo, por alguna razón Jesús incluyó la frase los muertos resucitan, la cual es notorio que está ausente en el texto del Antiguo Testamento. Aquí entra en juego el 4Q521. Este manuscrito no bíblico de la colección del Mar Muerto, escrito en hebreo, data de unos 30 años antes del nacimiento de Jesús. Contiene una versión de Isaías 61 que sí incluye la frase ausente: los muertos resucitan. El estudioso de papiros Craig Evans observó que esta frase en 4Q521 está inmersa incuestionablemente en un contexto mesiánico, señaló Craig. Se refiere a las maravillas que hará el Mesías cuando venga y cuando el cielo y la tierra le obedezcan. Por lo tanto, cuando Jesús le dio esa respuesta a Juan, no era ambigua de ninguna manera. Juan habría reconocido en forma instantánea sus palabras como una afirmación inequívoca de que Jesús era el Mesías. Craig me pasó el artículo en el que Evans aparece citado con estas palabras. 4Q521 deja en claro que la apelación de Jesús a Isaías 61 es verdaderamente mesiánica. En esencia, Jesús le está diciendo a Juan a través de sus mensajeros que están sucediendo hechos mesiánicos. Por lo tanto, eso responde la pregunta de Juan. Sí, él es el que ha de venir. Me recliné en la silla. Para mí el descubrimiento de Evans era una confirmación notable de la identidad propia de Jesús. Me resultó estremecedor que la arqueología moderna pudiera por fin desentrañar lo significativo de una declaración en la que Jesús afirmó osadamente casi 2000 años atrás que él era en verdad el ungido de Dios. Un libro de consulta notablemente preciso. La repetida afirmación de la arqueología de la precisión del Nuevo Testamento provee una corroboración importante de su confiabilidad. Esto queda en fuerte contraste con lo devastadora que resultó ser la arqueología para el mormonismo. Aunque Joseph Smith, fundador de la Iglesia Mormona, dijo que su libro del Mormón es el libro más correcto sobre la Tierra, la arqueología fracasó repetidas veces en su intento por respaldar sus afirmaciones acerca de hechos que supuestamente ocurrieron mucho tiempo atrás en las tres Américas. Recuerdo que escribí al Instituto Smithsoniano para inquirir si había alguna evidencia que respaldara las alegaciones del mormonismo para recibir una respuesta en términos inequívocos de que sus arqueólogos no ven conexión directa entre la arqueología del Nuevo Mundo y el contenido del libro. Como autores, John Ankerberg y John Weldon llegaron a la siguiente conclusión en un libro sobre la materia. Es decir, nunca se localizó ninguna ciudad del Libro del Mormón, nunca se encontró ninguna persona, lugar, país o nombre del Libro del Mormón, ningún artefacto del Libro del Mormón, ni las escrituras del Libro del Mormón, ninguna inscripción del Libro del Mormón, jamás se encontró nada que demuestre que el Libro del Mormón no es más que un mito o una invención. Sin embargo, la causa del Nuevo Testamento es totalmente distinta. Muchos científicos se hacen eco de las conclusiones de McCrae, incluyendo el prominente arqueólogo australiano Clifford Wilson, quien escribió: aquellos que conocen los hechos ahora reconocen que el Nuevo Testamento debe aceptarse como un libro de consulta notablemente preciso. Habiendo establecido Craig Blomberg la confiabilidad esencial de los documentos del Nuevo Testamento, habiendo confirmado Bruce Mesher su transmisión exacta a través de la historia, habiendo demostrado Edwin Yamauchi la amplia corroboración de historiadores antiguos y otros, y ahora habiendo demostrado John Craig que la arqueología respalda su confiabilidad, tenía que coincidir con Wilson. La causa a favor de Cristo, aunque todavía no estaba terminado, se estaba construyendo sobre una base sólida. Al mismo tiempo, sabía que había profesores destacados que no estarían de acuerdo con dicha evaluación. ¿Has visto sus citas en Newsweek y sus entrevistas en los noticieros, hablando de su reevaluación radical de Jesús? Había llegado el momento de que confrontara sus críticas de frente antes de avanzar con mi investigación. Eso implicaba un viaje a Minnesota para entrevistar a un erudito enérgico graduado de Yale llamado Dr. Gregory Boyd. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o para el grupo de estudio. 1. ¿Cuáles consideras que son algunos de las deficiencias y de los beneficios de usar la arqueología para corroborar el Nuevo Testamento?
2. Si se demuestra que Lucas y otros escritores del Nuevo Testamento son precisos en su recuento de detalles incidentales, ¿aumenta esto tu confianza de que del mismo modo serían cuidadosos al asentar acontecimientos más importantes? ¿Por qué sí o por qué no? 3. ¿Por qué consideras el análisis del Dr. Cray acerca de los enigmas del censo, la existencia de Nazaret y la masacre de Belén, en general plausible o implausible? 4. Luego de considerar la prueba ocular, documental, corroborativa y científica en la causa a favor de Cristo, detente y evalúa tus conclusiones hasta el momento. En una escala de 0 a 10, siendo el 0 sin confianza en la confiabilidad esencial de los evangelios y siendo 10 plena confianza, ¿dónde te calificarías en este momento? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que elegiste ese número? Más pruebas. Más recursos sobre este tema. Finnegan, Jack, La arqueología del Nuevo Testamento, Princeton If. Press, Princeton, 1992. Cray, John, La arqueología y el Nuevo Testamento, Baker, Grand Rapids, 1991. Thompson, J., La Biblia y la arqueología, Ehrmans, Grand Rapids, 1975. Yamauchi, Edwin, Las piedras y las escrituras, J. B. Lippincott, New York, 1972. ¿Es el Jesús histórico el mismo que el Jesús de la fe? Sucede todo el tiempo en los episodios de Perry Mason o en las novelas de bolsillo, pero es muy raro en los dramas legales de la vida real. Así que cuando un testigo ocular en un juicio por homicidio se rehusó a señalar al acusado como el homicida y en cambio se confesó como asesino, todo el tribunal quedó pasmado. Y yo tuve una noticia sorprendente para el Chicago Tribune. Richard Moss fue acusado de disparar y matar a un residente de Chicago de 19 años de edad fuera de una taberna en la zona noroeste. Un amigo de Moss de toda la vida, Ed Passeri, fue llamado al estrado como testigo para describir el altercado que llevó al asesinato. Passeri describió la escena que ocurrió fuera del bar Rusty Nail y luego la defensa le preguntó qué le había sucedido a la víctima. Sin pestañear, Passeri respondió que luego de que la víctima lo clavó con una tijera, yo le disparé. El redactor del tribunal abrió la boca con asombro. Los fiscales alzaron las manos. El juez inmediatamente detuvo el proceso para advertirle a Passeri de su derecho constitucional en contra de la autoincriminación. Y luego el acusado se subió al estrado para decir sí, eso es correcto. Fue Passeri el que cometió el delito. Lo que hizo Passeri al confesar fue un acto de pura valentía, alegó el abogado de la defensa. Pero los fiscales no estaban convencidos. ¿Qué valentía?, preguntó uno de ellos. Passeri sabe que no corre el riesgo de que lo lleven a juicio porque la única evidencia que la fiscalía posee apunta a Richard Moss. Aún totalmente persuadidos de la culpabilidad de Moss, los fiscales sabían que tenían que presentar sólidos testimonios para contrarrestar la afirmación de Passeri. En terminología legal, lo que necesitaban era evidencia refutatoria, que se define como cualquier prueba que se presenta para explicar, contrarrestar o refutar el relato de un testigo. Al día siguiente, los fiscales interrogaron a 3 testigos más quienes dijeron que no había duda de que Moss había sido el que cometió el asesinato. Como era de esperar, basados en esta y otra evidencia, el jurado encontró a Moss culpable. Los fiscales hicieron lo correcto. Cuando la fuerza irresistible de la evidencia apuntaba claramente a la culpabilidad del acusado, fueron sabios al mantenerse escépticos ante una afirmación esencialmente sin apoyo hecha por alguien con el interés establecido de ayudar a su amigo. ¿Se puede refutar el seminario de Jesús? ¿Cómo encaja este concepto legal de la prueba refutatoria en mi investigación sobre Jesús? Ahora que había escuchado la evidencia poderosamente convincente y bien razonada de los eruditos que interrogué para este libro, necesitaba enfocar la atención en las opiniones decididamente contrarias de un pequeño grupo de académicos que han sido el centro de un torbellino de cobertura noticiosa. Estoy seguro de que habrá visto los artículos. En años recientes, los medios noticiosos se han saturado de informes indiscriminados acerca del Seminario de Jesús, un grupo autoseleccionado que representa un porcentaje minúsculo de eruditos del Nuevo Testamento, pero que genera una cobertura ampliamente desproporcionada con la influencia del grupo. Los participantes del seminario, con astucia publicitaria, atrajeron la atención de la prensa al votar con cuentas de colores si pensaban que Jesús había dicho lo que los evangelios citan que dijo. Una cuenta roja significaba que Jesús sin lugar a dudas dijo tal cosa o algo aproximado. Una cuenta rosa significaba que probablemente lo dijo. Una cuenta gris significaba que no lo dijo pero que las ideas son similares a las suyas.
Y una cuenta negra significaba que no dijo esas palabras de ninguna manera. Finalmente, llegaron a la conclusión de que Jesús no dijo 82% de lo que los evangelios le atribuyen. La mayor parte del 18% restante se consideró algo dudosa, y solo 2% de las palabras de Jesús se determinó confiadamente que son auténticas. Con ansias de controversia y falta de pericia en el escrutinio de la metodología del seminario, los periodistas le dedicaron fuentes de tinta a esta historia. Luego el seminario publicó los 5 evangelios, que contienen los 4 evangelios tradicionales más el cuestionado evangelio de Tomás, con las palabras de Jesús marcadas con los colores del código en correspondencia con los hallazgos del grupo. Si los ojea, encontrará grandes extensiones de letras negras pero apenas muy pocas rojas. Por ejemplo, las únicas palabras del Padre Nuestro que el seminario está convencido de que Jesús dijo son, Padre Nuestro. Sin embargo, yo quería ir más allá de los titulares y desenterrar, como le gusta decir al comentarista Paul Harvey, el resto de la historia. Necesitaba saber si había alguna evidencia refutatoria creíble para refutar estas opiniones perturbadoras tan ampliamente publicadas. ¿Estaban los hallazgos del seminario de Jesús sólidamente basados en una investigación erudita e imparcial, o eran, como el testimonio fatal de Passeri, bien intencionado pero a fin de cuentas sin fundamento? En busca de respuestas, hice un viaje de 6 horas en auto a St. Paul, Minnesota, para consultar al Dr. Gregory Boyd, el profesor de teología educado en las universidades más prestigiosas del noroeste de los Estados Unidos, cuyos libros y artículos han desafiado de frente al Seminario de Jesús. La quinta entrevista. Dr. Gregory A. Boyd. Boyd se enfrentó con el seminario por primera vez en 1996, cuando escribió una crítica devastadora de las perspectivas liberales sobre Jesús titulado, ¿Sabio cínico hijo de Dios? La recuperación del Jesús verdadero en una era de respuestas revisionistas. Este tomo de 416 páginas, lleno de notas al pie, fue honrado por los lectores de Cristianismo Hoy como uno de sus libros favoritos del año. Su libro de bolsillo popular, Jesús bajo sitio, continúa con los mismos temas en un nivel más accesible. Otros libros de Boyd son el premiado Cartas de un escéptico, en el cual él y su padre, que en ese tiempo dudaba, luchan con temas difíciles que involucran al cristianismo, y culmina con la conversión del padre en un cristiano comprometido, y la guerra de Dios, la Biblia y los conflictos espirituales. Además, fue erudito colaborador en la Biblia de estudio Búsqueda, la cual fue diseñada para gente que hace preguntas intelectuales acerca de la fe cristiana. Luego de recibir un título en filosofía de University of Minnesota, Boyd obtuvo una maestría en divinidades, cum laude con honores de Yale University Divinity School y un doctorado, magna cum laude con máximos honores de Princeton Theological Seminary. Sin embargo, no es el intelectual del estereotipo de la Torre de Marfil. Con cabello negro ondulado, estructura delgada pero fuerte y con una sonrisa burlona, Boyd parece la contrapartida intelectual del comediante Howie Mandel. Y al igual que Mandel, es pura energía cinética. Las palabras brotan de él como el agua de una tubería rota. Le da vueltas a ideas sofisticadas y conceptos teológicos a una velocidad vertiginosa. Es inquieto, hace muecas, se retuerce en la silla. No hay tiempo para arreglarse la camisa, para archivar la confusión de papeles diseminados en su oficina o para guardar los libros que yacen en pilas desordenadas en el piso. Está demasiado ocupado pensando, debatiendo, cuestionando, preguntándose, soñando, contemplando, inventando, y emprendiendo un proyecto tras otro. A decir verdad, una carrera no puede contenerlo. Además de su puesto de profesor de teología en Bethel College, es pastor de la iglesia Woodland Hills Church, donde su prédica apasionada ayudó a que la asistencia creciera de 42 en 1992 a 2.500 hoy día. Este ambiente de mundo real ayuda a anclarlo a la realidad de la vida cotidiana. Para divertirse, entabla debates con ateos. Debatió con el fallecido Gordon Stein sobre el tema Dios existe. Él y el pastor convertido en escéptico, Dan Barker, altercaron con respecto a ¿resucitó Jesús de los muertos? Y en un programa auspiciado por el Centro Islámico de Minnesota, desafió a un musulmán con la pregunta ¿Dios es trino? La mente ágil de Boyd, su agudeza, su empatía con la gente, y su profunda reserva de conocimiento bíblico y filosófico lo hacen un rival formidable. Es más, mezcla la cultura popular con el estudio serio también como ningún otro que conozco. Sabe de fútbol como de referencias.
Puede comenzar una oración con una observación espontánea sobre una nueva película y terminarla con una referencia estratosférica a un misterio filosófico profundo. Se siente tan cómodo leyendo Dilbert una historieta o mirando Seinfeld una comedia televisiva como escribiendo su libro imponente Trinidad y Proceso. Una evaluación crítica y reconstrucción del teísmo dipolar de Arstome hacia una metafísica trinitaria. Su estilo casual y coloquial, ¿qué otro erudito bíblico utiliza impunemente términos como bobo o chiflado? De inmediato me hizo sentir como en casa mientras entrábamos apretadamente en su oficina en el segundo piso. Pronto quedó claro que Boyd estaba entusiasmado y listo para comenzar. Escritos del Grupo Radical. Decidí comenzar desde la perspectiva del consumidor de noticias promedio. La gente toma una revista o un diario, lee las conclusiones del Seminario de Jesús y da por sentado que eso representa la corriente principal de la erudición del Nuevo Testamento, le dije. ¿Pero es ese el caso en realidad? No respondió pareciendo como si hubiera acabado de morder algo agrio. No, ese no es el caso. Pero usted tiene razón. La gente se lleva esa impresión. Se acomodó en su silla lo suficiente para contar la historia. Cuando Time salió con su primer artículo principal sobre el Seminario de Jesús, explicó, resultó que me encontraba en el proceso de hablar sobre el cristianismo con un hombre con quien estaba entablando una amistad. Era muy escéptico por naturaleza y estaba bastante embriagado con las ideas de la nueva era. Teníamos un amigo en común que estaba hospitalizado y cuando fui a visitarlo este otro tipo ya estaba allí leyendo Time. Al entrar al cuarto, me dijo: bueno, Greg, parece que los eruditos no están de acuerdo contigo, y me arrojó la revista. Boyd meneó la cabeza de lado a lado con tristeza e incredulidad y dijo: ve, ese artículo le dio razón para dejar de tomarme en serio. Aunque sabía que yo era un erudito, interpretó que ese artículo decía que la mayoría de los eruditos, a los menos aquellos que no eran fundamentalistas chiflados, sostienen esas opiniones. Podía identificarme con la historia de Boyd por haber oído a demasiada gente que pone igualan al Seminario de Jesús con todos los eruditos. ¿Piensa que esa impresión es accidental? Le pregunté. Bueno, el Seminario de Jesús por cierto se presenta de esa manera, respondió Boyd. Es realidad, esa es una de sus facetas más irritantes, no solo para los evangélicos sino para otros eruditos también. Si hojea su libro, Los 5 Evangelios, ellos dan 7 pilares de sabiduría erudita, como si uno tuviera que seguir su metodología para ser un verdadero erudito. Sin embargo, muchos eruditos de un amplio espectro de trasfondos tendrían serias reservas sobre uno o más de estos pilares. Y el Seminario de Jesús llama a su traducción de la Biblia la versión de los eruditos. Bueno, ¿y eso qué implica? ¿Qué otras versiones no son eruditas? Hizo una pausa momentánea y luego fue al corazón de la cuestión. La verdad es esta, anunció, el Seminario de Jesús representa un pequeño número de eruditos del grupo radical que están en el ala más lejana de la izquierda del pensamiento del Nuevo Testamento. No representa la corriente principal de la erudición. Y es irónico, porque tienen su propio tipo de fundamentalismo. Dicen que poseen la forma correcta de hacer las cosas y punto. Sonrió. En nombre de la diversidad, agregó con una risita ahogada, pueden ser en verdad bastante estrechos. El descubrimiento del Jesús verdadero. Por lo menos, le dije, los participantes del Seminario de Jesús han sido muy francos en cuanto a sus objetivos, ¿no es así? Sí, así es. Son explícitos al decir que quieren rescatar a la Biblia del fundamentalismo y liberar a los estadounidenses de la creencia ingenua de que el Jesús de la Biblia es el Jesús verdadero. Dicen que quieren un Jesús que sea pertinente a estos tiempos. Uno de ellos dijo que el Jesús tradicional no trataba las necesidades de la crisis ecológica, de la crisis nuclear, de la crisis feminista, por lo que necesitamos un nuevo retrato de Jesús. Y como dijo otro, necesitamos una nueva ficción. Uno de los ardides es que están yendo directo a las masas en vez de ir a otros eruditos. Quieren sacar sus hallazgos de la Torre de Marfil y llevarlos al mercado para influir en la opinión popular. Y lo que tienen en mente es una forma totalmente nueva de cristianismo. La idea de un nuevo Jesús, una nueva fe, un nuevo cristianismo era intrigante. Cuénteme acerca de este Jesús que la gente del Seminario de Jesús ha descubierto, le pedí. ¿Cómo es? Básicamente descubrieron lo que salieron a buscar. Algunos piensan que era un revolucionario político, otros que era un fanático religioso, otros un obrador de milagros, otros un feminista, otros un igualitario, otros un subversivo. Hay mucha diversidad, observó. Y luego se centró en la cuestión clave. Sin embargo, hay una imagen con la que todos están de acuerdo.
En primer lugar, Jesús debe ser un Jesús naturalista. Es decir, no importa lo que se diga de él, Jesús fue un hombre como tú y como yo. Quizás fue un hombre extraordinario, quizás se acercó a nuestro potencial inherente de una forma que jamás nadie logró, pero no era sobrenatural. Así que dicen que Jesús y sus primeros seguidores no lo veían como Dios o como el Mesías, y no vieron en su muerte un significado especial. Su crucifixión fue desafortunada y prematura, y las historias sobre su resurrección surgieron después como forma de tratar de lidiar con la triste realidad. Dar a la evidencia una audiencia justa. Me puse de pie y caminé hasta su biblioteca mientras formulaba la siguiente pregunta. Está bien, pero usted personalmente tiene fe de que Jesús resucitó y quizás su fe tilde demasiado su punto de vista, le dije. El seminario de Jesús se define a sí mismo como participantes de una búsqueda imparcial de la verdad, en comparación con personas con compromisos religiosos, personas como usted, que tienen un programa teológico. Boyd giró en su silla para mirarme de frente. Ah, pero eso no es lo que sucede, insistió. Los participantes del seminario de Jesús son tan parciales como los evangélicos. Y yo diría que más. Ellos traen un conjunto completo de suposiciones en su saber, lo cual, por supuesto, todos hacemos hasta cierto punto. Su suposición mayor, que a propósito, no es producto de una investigación erudita e imparcial, es que los evangelios ni siquiera son confiables en aspectos generales. Llegan a esa conclusión de antemano porque los evangelios incluyen elementos que históricamente parecen improbables, como los milagros. Caminar sobre el agua, resucitar muertos. Estas cosas, dicen ellos, simplemente no suceden. Eso es naturalismo, que dice que para todo efecto en el mundo natural o físico existe una causa natural. Sí, pero ¿acaso no es esa la forma en la que típicamente la gente vive su vida? Le repliqué. ¿Usted quiere decir que debemos buscar explicaciones sobrenaturales para todo lo que ocurre? Todos estarían de acuerdo que usted no apela a una causa sobrenatural si no es necesario, dijo Boyd, pero estos eruditos van más allá y dicen que nunca hay que hacerlo. Operan bajo la suposición de que en la historia todo sucedió según sus propias experiencias, y dado que nunca han visto lo sobrenatural, suponen que los milagros nunca ocurrieron en la historia. Ellos hacen lo siguiente. Descartan la posibilidad de lo sobrenatural de antemano y luego dicen, ahora traigan la evidencia acerca de Jesús. No es sorpresa que obtengan esos resultados. Quería dar vuelta el tablero un poco. Muy bien, entonces ¿cómo procedería usted? Le pregunté. Admitiría que uno no debe apelar a lo sobrenatural hasta que sea necesario. Sí, primero hay que buscar una explicación natural. Lo hago en mi propia vida. Se cae un árbol. Muy bien, quizás tenía termitas. Ahora bien, ¿podría haberlo empujado un ángel? Bueno, no llegaría a esa conclusión hasta que no haya suficiente evidencia a su favor. Entonces lo admito. Sin embargo, lo que no puedo admitir es la tremenda presunción de que sabemos lo suficiente acerca del universo como para decir que Dios, si es que hay un Dios, nunca puede irrumpir en nuestro mundo de forma sobrenatural. Es una suposición muy presuntuosa. Y no es una presunción con base histórica. En ese caso está en el campo de la metafísica. Creo que debe haber un cierto grado de humildad en la investigación histórica como para decir, ¿sabe? Es posible que Jesucristo haya resucitado de los muertos. Es posible que sus discípulos hayan visto en verdad lo que los evangelios dicen que vieron. Y si no hay otra forma de dar cuenta de la evidencia en forma adecuada, investiguemos esa posibilidad. Creo que esa es la única forma de darle a la evidencia una audiencia justa. La crítica de los criterios. Para llegar a la conclusión de que Jesús nunca dijo la mayoría de las palabras que se le atribuyen en los evangelios, los miembros del seminario de Jesús utilizaron su propio cuerpo de suposiciones y criterios. Sin embargo, ¿son estos parámetros razonables y apropiados? ¿O estaban cargados desde el principio, como los dados que están arreglados para que den el resultado deseado desde un principio? Hay numerosos problemas con sus suposiciones y criterios, anunció Boyd al comenzar el análisis del enfoque del grupo. Por ejemplo, suponen que la Iglesia postrera puso estos dichos en boca de Jesús, a menos que tengan buena evidencia para pensar lo contrario. Esa suposición está enraizada en sus sospechas acerca de los evangelios y se deriva de su suposición de que lo sobrenatural no puede ocurrir. Generalmente los historiadores operan con el peso de la prueba sobre el historiador para probar la falsedad o la desconfianza, dado que las personas por lo común no son mentirosos compulsivos. Sin esa suposición, sabríamos muy poco de la historia antigua.
El seminario de Jesús pone esto cabeza abajo y dice que uno tiene que probar positivamente que un determinado dicho vino de Jesús. Luego inventan criterios cuestionables para hacerlo. Ahora, está bien que los eruditos utilicen un criterio apropiado para considerar si Jesús dijo algo. Pero estoy en contra de la idea de que si Jesús no cumple ese criterio, no debe haberlo dicho. Ese tipo de conclusión negativa puede ser un problema. Tratar en ese campo teórico comenzaba a darme más confusión que claridad. Necesitaba ejemplos concretos para poder seguir la idea de Boyd. Hable de algunos criterios específicos que usaron, le pedí. Uno se llama doble disimilitud, respondió. Significa que pueden creer que Jesús dijo algo si no se asemeja a lo que diría un rabino o la iglesia postrera. De lo contrario suponen que llegó a los evangelios de una fuente judía o cristiana. El problema evidente es que Jesús era judío y fundó la iglesia cristiana, entonces no sería sorprendente que sonara judío y cristiano. Sin embargo, ellos han aplicado este criterio para llegar a la conclusión negativa de que Jesús no dijo todo lo que se le atribuye. Luego está el criterio de la atestación múltiple, que significa que solo podemos estar seguros de que Jesús dijo algo si se encuentra en más de una fuente. Ahora bien, esta puede ser una prueba de gran ayuda para confirmar un dicho. Sin embargo, ¿por qué argumentan en otra dirección? Si se encuentra en una sola fuente no es válido. En realidad, la mayor parte de la historia antigua se basa en fuentes únicas. Por lo general, si una fuente se considera confiable, y sostengo que hay abundantes razones para creer que los evangelios son confiables, se la debería considerar creíble, aun si no se puede confirmar mediante otras fuentes. Aun cuando los dichos de Jesús se encuentran en 2 o 3 evangelios, ellos no consideran que pasa la prueba del criterio de la atestación múltiple. Si un dicho se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas, la consideran una sola fuente porque suponen que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos al escribir sus evangelios. No reconocen que un creciente número de eruditos expresa serias reservas acerca de la teoría de que Mateo y Lucas tomaron de Marcos. En esta línea de razonamiento, usted puede ver por qué es tan difícil probar la atestación múltiple. Boyd comenzó a proseguir, pero le dije que ya había captado su punto. Los criterios cargados, al igual que los dados cargados, inevitablemente producen los resultados deseados desde un principio. Jesús, obrador de maravillas. Un enfoque adoptado por los eruditos naturalistas ha sido el de buscar paralelos entre Jesús y otras figuras de la historia antigua como una manera de demostrar que sus alegaciones y sus hechos no eran completamente únicos. Su objetivo es que se deseche la perspectiva de que Jesús era único. ¿Cómo responde a esto? Le pregunté a Boyd. Por ejemplo, hubo rabinos en tiempos antiguos que hicieron exorcismos u oraron por lluvia y llovió, por lo tanto algunos eruditos han dicho que Jesús era simplemente otro ejemplo de un obrador de maravillas judío. ¿Se mantienen estos paralelos? Estaba a punto de ver a Boyd el polemista en acción al responder punto por punto un asunto complejo sin la ayuda de notas. Me alegré de estar grabando la conversación. Si hubiera tomado notas nunca habría podido seguir la ráfaga de su discurso. En realidad, los paralelos se derriban rápidamente si se observan con detenimiento. Comenzó acelerando a medida que proseguía. En primer lugar, el puro carácter central de lo sobrenatural en la vida de Jesús no tiene paralelo alguno en la historia judía. En segundo lugar, la naturaleza radical de sus milagros lo distingue. No llovió simplemente cuando él oró para que lloviera. Estamos hablando de la sanidad de la ceguera, la sordera, la lepra y la escoliosis, la detención de una tormenta, la multiplicación de panes y peces, la resurrección de hijos e hijas. Esto supera cualquier paralelo. En tercer lugar, el mayor distintivo de Jesús es cómo hizo milagros basado en su propia autoridad. Él es quien dice: pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Se está refiriendo a sí mismo. Dice: me ha ungido para libertar a los cautivos. Sí le da el reconocimiento a Dios por lo que hace, pero uno nunca lo encuentra pidiéndole a Dios el Padre que lo haga. Él lo hace en el poder de Dios el Padre. Y para eso simplemente no hay paralelo. Y esto se complementa con la forma distinta en la que Jesús hablaba de sí mismo. Se me ha dado toda autoridad, honrenme como honran al Padre, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Uno no encuentra rabinos que hablen así en ningún lugar. Al ser el receptor de esa explosión rápida de argumentos, le dije con una risa ahogada: entonces, ¿cuál es su punto? Boyd se rió. Cualquier paralelo con rabinos obradores de maravillas, respondió, va a ser demasiado forzado. Jesús y el sorprendente Apolonio.
No iba a permitir que las habilidades de Boyd para el debate me intimidaran. Decidí plantear un asunto más difícil. El paralelo aparentemente más fuerte entre Jesús y una figura histórica llamada Apolonio de Tiana. Usted conoce la evidencia tan bien como yo, le dije a Boyd. Aquí tenemos a alguien del siglo I que se dice que sanó gente y exorcizó demonios. Que quizás haya resucitado a una niña y que se apareció a algunos de sus seguidores después de su muerte. La gente señala esto y dice, ajá. Si usted admite que la historia de Apolonio es legendaria, ¿por qué no decir lo mismo acerca de la historia de Jesús? Boyd asentía para indicar que me estaba siguiendo. Admito que en principio suena imponente, contestó. Cuando escuché de Apolonio por primera vez en mis años de estudiante, realmente me desconcertó. Sin embargo, si uno realiza el trabajo histórico tranquilamente y con objetividad, descubre que los supuestos paralelos no se mantienen. Necesitaba especificaciones, no generalizaciones. Adelante, le dije. Haga su mejor esfuerzo por derribarlos. De acuerdo, bien, en primer lugar, su biógrafo, Filóstrato, escribe un siglo y medio después de la vida de Apolonio, mientras que los evangelios se escribieron en el transcurso de una generación después de Jesús. Cuanto mayor sea la proximidad a los hechos, menor será la probabilidad del desarrollo de leyendas, de errores, o de que falle la memoria. Otra cosa es que tenemos 4 evangelios corroborados por Pablo que se pueden verificar hasta cierto punto con autores no bíblicos como Josefo y otros. Con Apolonio solo tenemos una fuente. Además, los evangelios pasan las pruebas estándar utilizadas para evaluar la confiabilidad histórica, pero no se puede decir lo mismo de las historias de Apolonio. Además, Filóstrato fue comisionado por una emperatriz para escribir una biografía y así dedicar un templo a Apolonio. Ella era una seguidora de Apolonio, por lo tanto, Filóstrato habría tenido motivos pecuniarios para adornar la historia y darle a la emperatriz lo que quería. Por otro lado, los escritores de los evangelios no tenían nada que ganar, y mucho que perder, al escribir la historia de Jesús y no tenían motivos ulteriores tales como una ganancia pecuniaria. Asimismo, la forma en la que escribe Filóstrato es muy distinta de la que presentan los evangelios. Los evangelios tienen la perspectiva de un testigo ocular con seguridad, como si hubieran tenido una cámara. Pero Filóstrato incluye una gran cantidad de frases tentativas tales como se dice que, o algunos dicen que esta jovencita había muerto. Otros dicen que solo estaba enferma. Para mérito propio, se detiene y trata las historias como historias. Y aquí viene la grande. Filóstrato escribe a principios del siglo III en Capadocia, donde el cristianismo había estado presente por mucho tiempo. Por lo tanto, cualquier tipo de adopción la habría realizado él y no los cristianos. Uno se puede imaginar a los seguidores de Apolonio viendo a los cristianos como competencia y diciendo, ¿ah, sí? Pues bien, Apolonio hizo las mismas obras que Jesús. Una especie de mi papá le gana a tu papá. Un último punto. Estoy dispuesto a admitir que Apolonio puede haber hecho obras sorprendentes o por lo menos puede haber engañado a la gente para que creyeran que él las hizo. Sin embargo, eso de ninguna manera compromete la evidencia acerca de Jesús. Aunque uno admita la evidencia a favor de Apolonio, todavía le queda lidiar con la evidencia a favor de Cristo. Jesús y las religiones de misterio. De acuerdo, pensé, veamos una vez más. A muchos estudiantes universitarios se les enseña que muchos de los temas que se ven en la vida de Jesús son meramente ecos de religiones de misterio antiguas, en las cuales hay relatos de dioses que mueren y resucitan, y rituales de bautismo y comunión. ¿Y qué de esos paralelos? Le pregunté. Ese era un argumento muy popular a principios de siglo, pero en general murió porque estaba muy desacreditado. Por un lado, dado el marco de tiempo que involucra, si uno va a argumentar la adopción de ideas, debe ser del cristianismo a las religiones de misterio y no viceversa. Asimismo, las religiones de misterio eran religiones de haz lo tuyo propio que adoptaban ideas libremente de varias fuentes. Sin embargo, los judíos guardaban cuidadosamente sus creencias de las influencias externas. Se veían como un pueblo apartado y resistían con firmeza las ideas y rituales paganos. Para mí los paralelos potenciales más interesantes eran los relatos mitológicos de dioses que morían y resucitaban. ¿Acaso esas historias no son similares a las creencias cristianas? Pregunté. Si bien es cierto que algunas religiones de misterio tienen historias de dioses que mueren y resucitan, esas historias siempre giran en torno al ciclo de muerte y renacimiento de la vida natural, explicó Boyd. Las cosechas mueren en el otoño, reviven en la primavera.
La gente expresa la maravilla de ese fenómeno continuo a través de historias mitológicas sobre dioses que mueren y resucitan. Estas historias siempre se formaban en forma legendaria. Relatan acontecimientos que ocurrieron una vez, hace mucho tiempo atrás. Ahora contrástelo con la descripción de Jesucristo en los Evangelios. Hablan de alguien que en realidad vivió varias décadas antes y citan nombres. Crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, cuando Caifás era el sumo sacerdote, y el padre de Alejandro y Rufo llevó su cruz, por ejemplo. Esos son elementos históricos concretos. No tiene nada en común con historias que supuestamente ocurrieron una vez, hace mucho tiempo atrás. Y el cristianismo no tiene nada que ver con los ciclos de la vida o de la cosecha. Tiene que ver con una creencia muy judía, la cual está ausente en las religiones misterio, sobre la resurrección de los muertos, sobre la vida eterna y la reconciliación con Dios. En cuanto a la propuesta de que las doctrinas del Nuevo Testamento del bautismo o la comunión vienen de las religiones de misterio, eso es simplemente una tontería. Por un lado, la evidencia a favor de estos supuestos paralelos aparece después del siglo II, por lo tanto cualquier adopción de ideas fue tomada del cristianismo y no al revés. Y cuando uno observa con detenimiento, las similitudes desaparecen. Por ejemplo, para llegar a un nivel superior en el culto Mitra, sus seguidores debían pararse debajo de un toro mientras era sacrificado para que pudieran bañarse con su sangre y sus entrañas. Luego se unían a los demás para comer el toro. Ahora, sugerir que los judíos hallaran algún atractivo en esto y que quisieran tomar como modelo para el bautismo y la comunión esta práctica barbárica es sumamente improbable, razón por la cual la mayoría de los eruditos no la aceptan. Evangelios secretos y cruces que hablan. Tan desordenada y desorganizada que estaba su oficina, la mente de Boyd era aguda y sistematizada. Su análisis de esos paralelos tan promocionados dejaba poco lugar a dudas. Por lo tanto decidí avanzar a otro ámbito sobre el que los medios escriben a menudo. Los nuevos descubrimientos que a menudo son el tema de libros escritos por participantes del Seminario de Jesús. Se ha escrito mucho en la prensa popular acerca del Evangelio de Tomás, el marco secreto, el Evangelio de la cruz y observé. ¿Ha habido en realidad algún nuevo descubrimiento que cambie la forma en la que pensamos acerca de Jesús? Boyd suspiró exasperado. No, no hay nuevos descubrimientos que nos digan algo nuevo acerca de Jesús. El Evangelio de Tomás se descubrió hace mucho tiempo pero recién ahora se utiliza para crear un Jesús alternativo. Algunas historias acerca del Evangelio de Tomás pueden ser nuevas pero el Evangelio en sí mismo no. En cuanto a Q, no es un descubrimiento sino una teoría que se ha manejado desde hace un siglo y medio, la cual intenta dar razón del material que Lucas y Mateo tienen en común. Lo nuevo es la forma altamente cuestionable en la que los eruditos de izquierda están usando sus presuposiciones para dividir esa Q hipotética en varias capas de desarrollo legendario para respaldar sus teorías preconcebidas. Yo sabía que John Dominic Crossan, quizás el erudito más influyente del Seminario de Jesús, ha hecho fuertes declaraciones sobre un evangelio llamado Marcos Secreto. En realidad, afirma que Marcos Secreto puede haber sido en realidad una versión sin censura del Evangelio de Marcos y que contenía temas confidenciales para miembros avanzados en la fe. Algunos lo utilizaron para alegar que Jesús fue en realidad un mago o que una gran cantidad de cristianos primitivos practicaba la homosexualidad. Este escenario de conspiración ha captado la imaginación de los medios. ¿Qué pruebas hay de ello? Le pregunté a Boyd. Ninguna, replicó de inmediato. Aunque aparentemente él no veía la necesidad de abundar, le pedí que me explicara lo que quería decir. Verá, no tenemos el marco secreto, declaró. Lo que tenemos es un erudito que encontró una cita de Clemente de Alejandría, de fines del siglo II, que supuestamente viene al Evangelio. Y ahora, misteriosamente, eso desapareció, se desvaneció. No lo tenemos, no tenemos una cita de él, y aunque tuviéramos una cita de él, no tenemos razón para pensar que nos ha dado alguna información válida sobre el Jesús histórico acerca de lo que los cristianos primitivos pensaban acerca de él. Además, ya sabemos que Clemente había dado pruebas de ser muy crédulo en su aceptación de escritos espurios. Por lo tanto, Marcos Secreto es una obra inexistente citada en un texto ahora inexistente por parte de un escritor del siglo II que se conoce por su fama de ingenuo en estas cuestiones. La gran mayoría de los eruditos no le otorgan credibilidad alguna. Desgraciadamente, aquellos que sí lo hacen tienen la atención de los medios, porque a los medios les encanta el sensacionalismo. Crossan también le da credibilidad a lo que denomina el Evangelio de la Cruz. ¿A este le va mejor? Pregunté.
No. La mayoría de los eruditos no le otorgan credibilidad alguna porque incluye material notablemente legendario. Por ejemplo, Jesús sale de la tumba y es gigante, se yergue más allá del cielo, y la cruz sale de la tumba y habla. Es evidente que los evangelios más sobrios son más confiables que cualquier cosa que se encuentra en estos relatos. Encaja mejor con los escritos apócrifos posteriores. En realidad, depende del material bíblico, por lo tanto, debe fechar posterior. A diferencia de la abrumadora mayoría de los expertos bíblicos, el seminario de Jesús le confiere una posición de preferencia al Evangelio de Tomás, al elevarlo a un lugar a la par de los 4 evangelios tradicionales. En el capítulo 3, el Dr. Bruce Metzger criticó severamente esa posición por ser infundada. Le pedí a Boyd su opinión. ¿Por qué no debería recibir Tomás ese tipo de honor? Todos admiten que este evangelio fue influido en forma significativa por el gnosticismo, un movimiento religioso del siglo II, III y IV que supuestamente contenía reflexiones, conocimiento, o revelaciones secretas que le permitirían a la gente conocer la clave del universo. La salvación es por lo que uno conoce. Gnosis es la palabra griega para conocer, explicó. Por lo tanto, la mayoría de los eruditos ubica al Evangelio de Tomás a mediados del siglo II, momento en el que encaja bien en el acontecer cultural. Permítame darle un ejemplo. Allí se cita a Jesús que dice, toda mujer que se vuelva hombre entrará en el reino de los cielos. Eso contradice la actitud que sabemos que tenía Jesús hacia la mujer, pero encaja bien con el pensamiento gnóstico. Sin embargo, el seminario de Jesús en forma arbitraria se ha aferrado a ciertos pasajes del Evangelio de Tomás para argumentar que esos pasajes representan un hilo anterior de la tradición acerca de Jesús, incluso anterior a los evangelios canónicos. Debido a que ninguno de estos pasajes muestran a Jesús haciendo afirmaciones exaltadas sobre sí mismo o realizando obras sobrenaturales, ellos argumentan que el primer punto de vista era que Jesús fue simplemente un gran maestro. Sin embargo, toda la línea de razonamiento es circular. La única razón para pensar que estos pasajes de Tomás son anteriores es, en primer lugar, porque contienen un punto de vista de Jesús que estos eruditos ya creían que era el Jesús original. A decir verdad, no hay una buena razón para preferir el Evangelio de Tomás del siglo II antes que los Evangelios del siglo I del Nuevo Testamento. Historia frente a la fe. El Jesús de la historia y el Jesús de la fe. El seminario de Jesús cree que hay un golfo inmenso entre los dos. En este punto de vista, el Jesús histórico era un hombre inteligente, ingenioso, contracultural que nunca alegó ser el Hijo de Dios, mientras que el Jesús de la fe es un puñado de ideas de bienestar que ayudan a la gente a vivir bien pero que en última instancia están basadas en ilusiones. No hay un simple golfo entre el Jesús de la historia y el Jesús de la fe, observó Boyd cuando mencioné el tema. Si uno desacredita todo lo que Jesús dijo que es divino y reconcilia a la gente con Dios, hay una contradicción total entre los dos. En términos generales, definen al Jesús de la fe de la siguiente manera. Hay símbolos religiosos que son bastante significativos para la gente. El símbolo de la naturaleza divina de Jesús, el de la cruz, el del amor abnegado, el de la resurrección. Aunque la gente en realidad no cree que esas cosas sucedieron en verdad, de todos modos esto puede inspirar a la gente a vivir una vida buena, a sobreponerse a la angustia existencial, a descubrir nuevas posibilidades, a resucitar la esperanza en medio de la desesperación, bla, bla, bla. Se encogió de hombros. Lo siento, agregó, escuché tanto estas historias que ya me salen por los oídos. Entonces, estos liberales dicen que la investigación histórica no puede de ninguna manera descubrir al Jesús de la fe porque el Jesús de la fe no está arraigado en la historia. Es simplemente un símbolo, retomó Boyd. Pero preste atención. Jesús no es un símbolo a menos que esté arraigado en la historia. El credo niceno no dice, deseamos que estas cosas sean ciertas, dice. Jesucristo fue crucificado bajo el mandato de Poncio Pilato y al tercer día resucitó de los muertos y continúa. La verdad teológica está basada en la verdad histórica. Esa es la forma en la que habla el Nuevo Testamento. Considere el sermón de Pedro en el segundo capítulo de Hechos. Se pone en pie y dice, muchachos, ustedes son testigos de estas cosas. No se hicieron en secreto. La tumba de David está aún entre nosotros, pero Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto proclamamos que Él es el Hijo de Dios. Si uno quita los milagros, quita la resurrección y entonces no se queda con nada para proclamar. Pablo dijo que si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es ilusoria, inútil, vacía. Boyd se detuvo por un momento. Su voz bajó un punto, del modo predicación a una expresión intensa de convicción personal.
No quiero basar mi vida en un símbolo, dijo resuelto. Quiero una realidad, y la fe cristiana siempre se ha arraigado en la realidad. Lo que no está arraigado en la realidad es la fe de los eruditos liberales. Ellos son quienes siguen un sueño imposible, pero el cristianismo no es un sueño imposible. Combinar la historia y la fe. Habíamos pasado mucho tiempo hablando del Jesús del seminario de Jesús. Un Jesús simbólico pero que no tiene poder para ofrecerle a la humanidad otra cosa que no sea la ilusión de una esperanza. Sin embargo, antes de irnos, quería hablar del Jesús de Gregory Boyd. Necesitaba saber si el Jesús que él investiga y sobre el cual escribe libros eruditos como profesor de teología es el mismo Jesús sobre el cual predica en su iglesia los domingos por la mañana. A ver si lo entendí bien, le dije. Su Jesús, el Jesús con el que se identifica, es un Jesús de la historia y un Jesús de la fe. Boyd cerró el puño con énfasis como si yo hubiera anotado un gol. Sí, exactamente eso, lee. Exclamó. Moviéndose al último borde de la silla, desarrolló con precisión lo que su erudición y su corazón lo habían llevado a creer. Es así. Si uno ama a una persona, su amor va más allá de los hechos de una persona, pero está arraigada en los hechos de una persona. Por ejemplo, usted ama a su esposa porque es preciosa, es buena, es dulce, es amable. Todos estos son hechos acerca de su esposa y por lo tanto, la ama. Pero su amor va más allá de eso. Usted puede saber todo eso acerca de su mujer y no estar enamorado de ella y no confiar en ella, pero sí lo hace. Por lo tanto, la decisión va más allá de la evidencia, pero existe sobre la base de la evidencia. Lo mismo es enamorarse de Jesús. Tener una relación con Jesucristo va más allá del conocer los hechos históricos acerca de él, pero está arraigada en los hechos históricos acerca de él. Creo en Jesús sobre la base de la evidencia histórica, pero mi relación con Jesús va más allá de la evidencia. Tengo que poner mi confianza en él y caminar con él día tras día. Lo interrumpí para acotar. Sí, pero ¿reconoce usted que el cristianismo hace ciertas afirmaciones acerca de Jesús que simplemente son difíciles de creer? Sí, por supuesto que lo reconozco, respondió. Es por eso que me alegro de que tengamos una evidencia increíblemente sólida para demostrarnos que son verdaderas. Para mí, agregó, se reduce a lo siguiente. No hay competencia. La evidencia a favor de que Jesús es quien los discípulos dijeron que es, por haber realizado los milagros que hizo, por resucitar de los muertos, por decir lo que dijo, está a años luz más allá de mis razones para pensar que la erudición de izquierda del seminario de Jesús tiene razón. ¿Qué tienen estos eruditos? Bueno, una breve alusión a un evangelio secreto perdido en una carta de fines del siglo II que desafortunadamente la vio solamente una persona y que ahora se ha perdido también. Hay un relato del siglo III de la crucifixión y de la resurrección con la actuación especial de una cruz que habla y que menos de un puñado de eruditos piensa que precede a los evangelios. Hay un documento gnóstico del siglo II del que algunos eruditos han tomado fragmentos para sustentar sus propias ideas preconcebidas. Y hay un documento hipotético consumado sobre suposiciones discutibles que se hacen más estrechas mediante el razonamiento circular. Boyd se recostó en la silla. No, lo siento, dijo negando con la cabeza. No lo creo. Es mucho más razonable poner mi confianza en los evangelios, que pasan la prueba del escrutinio histórico con éxito total, que poner mi esperanza en lo que dice el seminario de Jesús. Un coro de críticas. De regreso en el hotel, repasé mentalmente mi entrevista con Boyd. Sentía lo mismo que él. Si el Jesús de la fe no es también el Jesús histórico, no tiene poder y no tiene sentido. A menos que esté arraigado en la realidad, a menos que haya establecido su divinidad resucitando de entre los muertos, es un símbolo de bienestar tan irrelevante como Papá Noel. Sin embargo, hay buena evidencia de que él es más que eso. Ya había escuchado la evidencia sólida de la prueba ocular, documental, corroborativa y científica que respalda la afirmación del Nuevo Testamento de que Él es Dios hecho carne, y ya estaba preparándome para salir nuevamente a excavar más material histórico sobre su carácter y su resurrección. Mientras tanto, Greg Boyd no es una voz solitaria que grita en contra del seminario de Jesús. Es parte de un crecimiento de críticas que viene no solo de evangélicos conservadores prominentes, sino también de otros eruditos respetados que representan un amplio espectro de trasfondos teológicos. Un ejemplo de ello estaba tan cerca como la mesa de noche del hotel, de donde había tomado un libro llamado El verdadero Jesús que había comprado hace poco. Su autor es el Dr. Luke Timothy Johnson, el reconocido profesor del Nuevo Testamento y los orígenes del cristianismo en Candler School of Theology de Emory University.
Johnson es un católico romano que fue monje benedictino antes de convertirse en un erudito bíblico y escribir numerosos libros de gran influencia. Johnson fustiga en forma sistemática al Seminario de Jesús diciendo que de ninguna manera representa la crema y nata de la erudición del Nuevo Testamento, sigue un proceso parcial contra la autenticidad de las tradiciones de los evangelios y que sus resultados ya fueron determinados de antemano. Y concluye: eso no es erudición responsable, ni siquiera crítica. Es una charada autoindulgente. Prosigue a citar a otros eruditos distinguidos con opiniones similares, entre ellos el Dr. Howard Clarke, quien denominó al seminario una desgracia académica, y a Richard Hayes de Duke University, cuya reseña de los 5 evangelios afirmó que el caso presentado en este libro no prosperaría en ningún tribunal. Cerré el libro y apagué la luz. Mañana retomaría mi búsqueda de evidencia que sí prosperaría. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o para grupo de estudio. 1. ¿Has leído noticias acerca de las opiniones del Seminario de Jesús? ¿Cuál fue tu reacción a lo que se informaba? ¿Te dieron la impresión los artículos de que los hallazgos del seminario representan la opinión de la mayoría de los eruditos? ¿Qué peligros ve en confiar en los medios de comunicación para la información sobre cuestiones de este tipo? 2. Al hacer tu propia investigación acerca de Jesús, ¿deberías cancelar toda posibilidad de lo sobrenatural de antemano o deberías permitirte considerar toda la evidencia de la historia, aunque apunte a que lo milagroso ocurrió? ¿Por qué? 3. Boyd dijo: no quiero basar mi vida en un símbolo. Quiero una realidad. ¿Por qué estás de acuerdo con él o no? ¿Es suficiente que Jesús sea un símbolo de esperanza o es importante para ti estar confiado de que su vida, sus enseñanzas y su resurrección están arraigadas en la historia? ¿Por qué? Más pruebas. Más recursos sobre este tema. Boyd, Gregoria, sabio cínico hijo de Dios. La recuperación del Jesús verdadero en una era de respuestas revisionistas, Bridgepoint, Wheaton, Hill, 1995. Jesús bajo sitio, Victor, Wheaton, Hill, 1995. Johnson, Luke Timothy, El verdadero Jesús, Harper San Francisco, 1996. Wilkins, Michael J. y Moreland, J.P., editores, Jesús bajo fuego, Zondervan, Grand Rapids, 1990. El análisis de Jesús. La prueba de la identidad. ¿Estaba realmente convencido Jesús de que él era el Hijo de Dios? John Douglas tiene una habilidad sobrenatural de examinar la mente de gente que nunca ha visto. Como el percibador psicológico original del FBI, Douglas recolectaba información de la escena del crimen y luego utilizaba sus discernimientos para escudriñar la personalidad del criminal prófugo. Caso en cuestión. Douglas predijo que el asesino del camino, un asesino en serie que acechaba los bosques del área de San Francisco entre 1979 y 1981, sería una persona con dificultades del habla, con tendencias a la crueldad con los animales, incontinencia urinaria, e incendiario. Ciertamente, la persona que por fin fue arrestada y condenada en el caso cumplía a la perfección esa descripción. Con un doctorado en psicología, años de experiencia como detective y un talento natural para entender el comportamiento humano, Douglas es reconocido por su destreza para perfilar. Es coautor de varios éxitos de librería sobre el tema, y cuando Jodie Foster ganó el Oscar por su actuación en El silencio de los corderos, le agradeció públicamente a Douglas por ser la figura de la vida real detrás del mentor del FBI de su personaje. ¿Cómo puede Douglas llegar a entender el proceso mental de individuos con los que nunca ha hablado? El comportamiento refleja la personalidad, explicó Douglas a la revista Biography. Es decir, Douglas examina la evidencia que queda en la escena del crimen y, cuando es posible, entrevista a las víctimas para descubrir exactamente qué dijo y qué hizo el criminal. A partir de esas pistas, producto residual del comportamiento de la persona, deduce la composición psicológica del individuo. Volvamos a Jesús. Sin dialogar con él, ¿cómo podríamos ahondar en su mente para determinar sus motivaciones, sus intenciones y su percepción de sí mismo? ¿Cómo sabemos quién pensaba que era y cuál entendía que era su misión? La pregunta de qué pensaba Jesús acerca de sí mismo es central. Algunos profesores sostienen que el mito de la deidad de Jesús fue impuesto en la tradición de Jesús por seguidores fanáticos muchos años después de su muerte. El Jesús real, según creen estos profesores, se revolvería en su tumba si supiera que la gente lo estuviera adorando.
Si se eliminan las leyendas y se va a los primeros materiales acerca de él, dicen que nos encontraremos con que nunca aspiró a ser más que un maestro itinerante y un agitador ocasional del populacho. Sin embargo, ¿tienen a la evidencia histórica de su lado? Para averiguarlo, volé a Lexington, Kentucky, y manejé por los caminos sinuosos a lo largo de una serie de ranchos de caballos muy pintorescos, para rastrear al erudito cuyo aclamado libro, La Cristología de Jesús, confronta este tema precisamente. La sexta entrevista. Dr. Ben Witherington III. El pequeño Gilmore, Kentucky, no se destaca mucho, salvo por Asbury Theological Seminary, donde encontré la oficina de Ben Witherington en el cuarto piso del edificio estilo colonial ubicado sobre la calle principal de la comunidad rústica. Con la gracia de la hospitalidad de un caballero sureño, el nativo de Carolina del Norte me ofreció una silla cómoda y un poco de café mientras nos sentábamos para discutir quién creía ser Jesús de Nazaret. El tema era territorio familiar para Witherington, cuyos libros incluyen Jesús el Sabio, Las muchas caras del Cristo, En la búsqueda de Jesús, Jesús, Pablo y el fin del mundo, y Mujeres en el ministerio de Jesús, y cuyos artículos sobre Jesús aparecen en diccionarios especializados y publicaciones académicas. Se educó en Gordon Conwell Theological Seminary, maestría en divinidades con máximos honores, y en la Universidad de Durham en Inglaterra, doctorado en teología con énfasis en el Nuevo Testamento. Witherington ha enseñado en Asbury, Ashland Theological Seminary, en Divinity School de la Universidad de Duke, y en Gordon Conwell. Sus membresías incluyen la Sociedad para el Estudio del Nuevo Testamento, la Sociedad de Literatura Bíblica y el Instituto de Investigación Bíblica. Hablando claramente y pausadamente, sopesando sus palabras con cuidado, Witherington definitivamente sonaba como un erudito. Sin embargo, su voz traicionaba una evidente corriente profunda de fascinación, incluso reverencia, por su materia. Esta actitud fue más evidente cuando me llevó a conocer un estudio de alta tecnología donde había estado mezclando imágenes de Jesús con canciones cuyas letras iluminan la compasión, el sacrificio, lo humano y la majestad de su vida y ministerio. Para un erudito que escribe una prosa plena de notas, matizada con cuidado y de precisión académica sobre las cuestiones técnicas en torno a Jesús, este matrimonio artístico de música y vídeo es una salida poética para explorar la faceta de Jesús que solo las artes creativas pueden acercarse a capturar. De regreso en la oficina de Witherington, decidí comenzar a examinar la cuestión de Jesús y su percepción propia con una pregunta que a menudo surge en la mente de los lectores cuando se encuentran con los evangelios por primera vez. La verdad es que Jesús era un poco misterioso acerca de su identidad, ¿no es así? Pregunté mientras Witherington se ubicaba en una silla frente a mí. Tendía a evitar proclamar abiertamente que era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Era porque no se concebía en esos términos o porque tenía otras razones? No, no es porque no se concebía en esos términos, respondió Witherington mientras se acomodaba en la silla y se cruzaba de piernas. Si hubiera anunciado simplemente, hola, muchachos. Soy Dios, eso se hubiera entendido como soy Yahvé porque los judíos de ese tiempo no tenían la noción de la Trinidad. Solo conocían a Dios el Padre, al que llamaban Yahvé, y no a Dios el Hijo ni a Dios Espíritu Santo. De modo que si alguien dijera que era Dios, no habría tenido sentido para ellos y se habría visto como una blasfemia flagrante. Y habría sido contraproducente para Jesús en su esfuerzo por lograr que la gente escuchara su mensaje. Además, ya había una hueste de expectativas sobre cómo sería el Mesías, y Jesús no quería ser encasillado según las categorías de otros. En consecuencia, fue muy cuidadoso con lo que dijo públicamente. En privado, con sus discípulos, era un caso diferente, pero los evangelios nos cuentan principalmente lo que hacía en público, exploración de las primeras tradiciones. Fue un libro de 1977 del teólogo inglés John Ike y un puñado de colegas con el mismo parecer quienes provocaron una tormenta de controversia al alegar que Jesús nunca se consideró Dios hecho carne o el Mesías. Estos conceptos, escribieron, surgieron después y se escribieron en los evangelios de modo que pareciera que Jesús estaba afirmando eso acerca de sí mismo. Para explorar esa alegación, Witherington se remontó a las primeras tradiciones acerca de Jesús, el material más primitivo y sin lugar a dudas libre de desarrollo legendario, y descubrió pistas persuasivas en cuanto a cómo se veía Jesús a sí mismo por la manera como se relacionaba con otros. Quería indagar en esa investigación, comenzando con la siguiente pregunta. ¿Qué pistas encontramos sobre la propia percepción de Jesús en la forma en la que se relacionó con otros? Witherington pensó por un momento y luego respondió. Mire su relación con los discípulos.
Jesús tiene 12 discípulos, sin embargo note que él no es uno de los 12. Si bien eso puede sonar como un detalle sin importancia, Witherington observó que es muy significativo. Si los 12 representan un Israel renovado, ¿dónde encaja Jesús? Propuso. Él no es simplemente parte de Israel, no es meramente parte del grupo redimido, él está formando el grupo. Al igual que Dios en el Antiguo Testamento formó a su pueblo e instituyó las 12 tribus de Israel. Esa es una pista sobre cómo Jesús pensaba de sí. Witherington prosiguió a describir una pista que se puede encontrar en la relación de Jesús con Juan el Bautista. Jesús dice: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Habiendo dicho eso, en su ministerio va más allá que Juan el Bautista, haciendo milagros, por ejemplo. ¿Qué dice eso acerca de su concepción de sí mismo? Y su relación con los líderes religiosos es quizás la más reveladora. Jesús pronuncia la declaración radical de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca sino lo que sale del corazón. Francamente, esto deja de lado porciones inmensas del libro de Levítico en el Antiguo Testamento que contiene reglas meticulosas con respecto a la pureza. Ahora bien, a los fariseos no les gustó este mensaje. Querían mantener las cosas como estaban, pero Jesús dijo: no, Dios tiene otros planes. Está haciendo algo nuevo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de persona piensa que tiene autoridad para dejar de lado las escrituras judías de inspiración divina y reemplazarlas con sus propias enseñanzas? ¿Y qué de su relación, si podemos denominarla así, con las autoridades romanas? Tenemos que preguntarnos por qué lo crucificaron. Si tan solo hubiera sido un sabio inocuo que contaba hermosas pequeñas parábolas, ¿cómo terminó en una cruz, especialmente en la época de la Pascua cuando ningún judío desea que ejecuten a otro judío? Tuvo que haber una razón para que el letrero sobre su cabeza dijera: este es el rey de los judíos. Witherington dejó ese comentario suspendido en el aire por un momento antes de ofrecer la respuesta. O Jesús había hecho esa afirmación verbalmente, anunció, o alguien claramente pensó que lo hizo. Con el poder de Dios. Si bien las relaciones de Jesús proporcionan una ventana hacia su percepción propia, Witherington manifestó que sus obras, especialmente sus milagros, ofrecen revelaciones adicionales. Sin embargo, levanté la mano para detenerlo. Ciertamente usted no puede decir que los milagros de Jesús establecen que él creía que era Dios, acoté, dado que luego sus propios discípulos fueron enviados e hicieron las mismas cosas, y por cierto, no estaban alegando divinidad. No, el hecho de que hiciera milagros no es lo que ilumina su percepción propia, replicó Witherington. Lo importante es cómo él interpreta sus milagros. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Jesús dice: pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Él no es como otros obradores de milagros que hacen prodigios sorprendentes pero luego la vida sigue igual que siempre. No. Para Jesús, sus milagros son indicio de la llegada del reino de Dios. Son una anticipación de lo que será el reino de Dios. Y eso distingue a Jesús. Nuevamente lo interrumpí. Elaboré un poco sobre eso, dije. ¿De qué forma lo distingue? Jesús ve sus milagros como algo que desencadena un hecho sin precedentes, la llegada del dominio de Dios, respondió Witherington. No se ve simplemente como un obrador de milagros. Se ve como el único en quien y a través de quien se cumplen las promesas de Dios. Y esa es una afirmación de trascendencia no muy velada. Asentí. Su punto de vista cobraba sentido para mí. Entonces pasé a las palabras de Jesús en busca de más pistas acerca de su percepción propia. Sus seguidores le decían rabino o rabí. Observé, ¿acaso eso no implica que él simplemente enseñó como otros rabinos de su tiempo? En realidad, Witherington respondió con una sonrisa, en una forma nueva y radical. Comienza sus enseñanzas con la frase: ciertamente les aseguro, es decir, juro con anticipación sobre la veracidad de lo que les voy a decir. Esto era absolutamente revolucionario. ¿De qué manera? Inquirí. En el judaísmo uno necesitaba el testimonio de 2 testigos de modo que el testigo A pudiera atestiguar acerca de la veracidad del testigo B y viceversa, respondió Witherington. Sin embargo, Jesús atestigua acerca de la veracidad de sus propias palabras. En lugar de basar sus enseñanzas en la autoridad de otros, habla con autoridad propia. Por lo tanto, es alguien que se consideraba que tenía una autoridad superior a la de los profetas del Antiguo Testamento. Él creía que poseía no solo inspiración divina, al igual que el rey David, sino también autoridad divina y el poder de expresión divina directa.
Además de emplear la frase ciertamente les aseguro en sus enseñanzas Jesús usaba el término Abba cuando se relacionaba con Dios. ¿Qué nos dice eso acerca de su percepción propia? Pregunté. Abba conota intimidad en la relación de padre e hijo, explicó Witherington. Es interesante que también es el término que un discípulo utilizaba para dirigirse a un maestro amado en el judaísmo primitivo. Sin embargo, Jesús lo utilizó dirigiéndose a Dios. Hasta donde sé, él y sus seguidores eran los únicos que oraban a Dios de esa manera. Cuando le pedí a Witherington que ampliara sobre la importancia de esto, agregó. En el contexto donde Jesús movía, era costumbre que los judíos evitaran tener que decir el nombre de Dios. Su nombre era la palabra más sagrada que se podía pronunciar e incluso temían pronunciarla mal. Si se iban a dirigir a Dios, dirían algo como el santo, bendito sea, pero no usarían su nombre personal. Y Abba es un término personal, observé. Muy personal, respondió. Es el término de cariño con el que un hijo le diría a su padre. Papá querido, ¿qué quieres que haga? Sin embargo, advertí una inconsistencia aparente. Un momento, interpuse. Orar Abba no debe implicar que Jesús piensa que es Dios porque les enseñó a sus discípulos que usaran ese mismo término en sus propias oraciones, y ellos no eran Dios. En realidad, respondió Witherington, la importancia del término Abba radica en que Jesús es quien inicia una relación íntima que antes no estaba disponible. La pregunta es, ¿qué clase de persona puede cambiar los términos para la relación con Dios? ¿Qué clase de persona puede iniciar una nueva relación de pacto con Dios? Su distinción tenía sentido para mí. Entonces, ¿cuán importante considera que es el uso de Abba por parte de Jesús? Le pregunté. Muy importante, respondió. Indica que Jesús tenía un grado de intimidad con Dios que no se parece a nada del judaísmo de su tiempo. Y escuche, aquí viene el remate. Jesús está diciendo que solo a través de tener una relación con Él se hace posible este tipo de lenguaje de oración, este tipo de relación Abba con Dios. Eso habla mucho de cómo se consideraba a sí mismo. Witherington comenzó a añadir otra pista importante, la repetida referencia de sí mismo como el Hijo del Hombre, pero le comenté que otro experto con el que había hablado previamente, Craig Blomberg, ya había explicado que era una referencia a Daniel 7. Ese término, concordó Witherington, es sumamente importante al revelar la propia concepción mesiánica o trascendental de Jesús. En ese punto, hice una pausa para almacenar lo que Witherington había dicho. Cuando uní las pistas de las relaciones de Jesús, sus milagros y sus palabras, su percepción de sí mismo cobró absoluta nitidez. Parecía haber pocas dudas, según la evidencia primera, de que se consideraba más que un hacedor de grandes obras, más que un maestro, más que otro profeta en una lista de muchos. Había abundante evidencia para llegar a la conclusión de que se veía en términos únicos y supremos. Pero exactamente, ¿cuán generalizada era esta concepción personal? ¿Cómo retrata Juan a Jesús? En su apertura el Evangelio de Juan usa un lenguaje majestuoso e inequívoco para afirmar con valentía la deidad de Jesucristo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 3, 14. Recuerdo haber leído esa introducción majestuosa cuando abrí el Evangelio de Juan por primera vez. Recuerdo que me surgió una pregunta. ¿Cómo reaccionaría Jesús si estuviera aquí para leer las palabras de Juan acerca de él? Se habría espantado y habría dicho, Juan se equivocó conmigo completamente. ¿Me ha hermoseado y rodeado de mitos hasta tal punto que ni siquiera me reconozco? ¿O habría asentido en aprobación? Sí, soy todo eso, y más. Luego me topé con las palabras del erudito Raymond Brown, quien había llegado a su propia conclusión. No tengo objeción alguna a la tesis de que si Jesús, si hubiera podido leer Juan, se habría encontrado con que el Evangelio era una expresión adecuada de su identidad. Aquí estaba mi oportunidad de escuchar directamente de Witherington, quien había dedicado su vida a analizar los detalles del saber con respecto a la percepción propia de Jesús, si él concuerda con la evaluación de Brown. Sí, respondió, sin titubeo ni ambigüedad. No tengo objeción alguna. Cuando uno trata con el Evangelio de Juan, uno trata con un retrato de Jesús interpretado de cierta manera, pero también creo que es un diseño lógico de lo que estaba implícito en el Jesús histórico. Y añadiré lo siguiente.
Aun si se elimina el Evangelio de Juan, todavía no hay un Jesús no mesiánico que se pueda evocar del material de los otros 3 evangelios. Simplemente no se encuentra allí. Inmediatamente pensé en el famoso diálogo registrado en Mateo en el que Jesús le pregunta a sus discípulos en una reunión privada: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro responde con claridad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En lugar de esquivar el tema, Jesús afirma a Pedro por su observación. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Véase Mateo 16, 15, 17. Aún así, algunas descripciones populares de Jesús, como la de la película La Última Tentación de Cristo, lo muestran básicamente inseguro de su identidad y de su misión. Está cargado de angustia y ambigüedad. ¿Hay alguna evidencia, le pregunté a Witherington, de que Jesús haya tenido alguna vez una crisis de identidad? Una crisis de identidad no, aunque creo que tuvo puntos de confirmación de identidad, respondió el profesor. En su bautismo, en su tentación, en la transfiguración, en el jardín del Getsemaní. Todos son momentos de crisis en los que Dios le confirma quién era él y cuál era su misión. Por ejemplo, no creo que sea accidental que su ministerio recién comienza en serio después de su bautismo, cuando oye la voz que dice: este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Cuál pensaba que era su misión? Veía que su obra era venir a liberar al pueblo de Dios, por lo tanto su misión estaba dirigida a Israel. Específicamente a Israel, subrayé. Sí, correcto, reafirmó Witherington. Hay muy poca evidencia de que buscó a los gentiles durante su ministerio. Esa era una misión para la iglesia postrera. Verá, las promesas de los profetas habían venido a Israel. Y a Israel debía ir. El Padre y yo somos uno. En su libro Fe Razonable, William Lane Craig señala una gran cantidad de evidencia de que dentro de los 30 años después de la crucifixión de Jesús existía una cristología desarrollada que proclamaba a Jesús como Dios encarnado. El historiador de la Iglesia Jaroslav Pelikan señaló que el sermón cristiano más antiguo, el relato de un mártir cristiano más antiguo, el informe pagano sobre la Iglesia más antigua, la oración litúrgica más antigua, 1 de Corintios 16, 22, todos ellos se refieren a Jesús como Señor y Dios. Pelikan manifestó: claramente, era el mensaje de lo que la Iglesia creía y enseñaba, de que Dios era un nombre adecuado para Jesucristo. A la luz de esto, le pregunté a Witherington: ¿considera usted que haya alguna forma posible de que esto se hubiera desarrollado, en especial tan pronto, si Jesús nunca hubiera hecho declaraciones mesiánicas y trascendentes acerca de sí mismo? Witherington respondió inflexible. No, a menos que esté preparado para argumentar que sus discípulos se olvidaron completamente de cómo era el Jesús histórico y que no tuvieron nada que ver con las tradiciones que comienzan a surgir 20 años después de su muerte, expresó. Francamente, como historiador, eso no tendría sentido alguno. Al tratar con la historia, agregó, todo tipo de cosas es posible, pero no todas las cosas posibles son de igual manera probables. ¿Es probable, preguntó, que todo esto se haya inventado del aire en los 20 años subsiguientes a la muerte de Jesús, cuando todavía había testigos con vida para confirmar cómo era la figura histórica de Jesús verdaderamente? Encuentro que esa hipótesis histórica es la más improbable que se le pudiera ocurrir a alguien. La verdadera cuestión es: ¿qué pasó después de la crucifixión de Jesús que transformó la mente de los discípulos, quienes lo habían negado, le habían desobedecido y lo habían abandonado? Muy simple. Les sucedió algo similar a lo que Jesús experimentó en su bautismo. Se les confirmó que Jesús era lo que ellos habían esperado que fuera. ¿Y qué era exactamente? Como estaba terminando mi tiempo con Witherington, quería que me lo resumiera. Teniendo en cuenta todo su trabajo investigativo, ¿cuál era su conclusión personal sobre cómo se concebía Jesús a sí mismo? Formulé la pregunta, me recliné y dejé que me explicara detalladamente. Y lo hizo, con elocuencia y convicción. Jesús pensaba que él era la persona designada por Dios para traer a la historia humana de la suprema obra redentora de Dios. Creía que era el representante de Dios para llevarla a cabo, que había sido autorizado por Dios, que hablaba por Dios, y que era dirigido por Dios para realizar esa tarea. Por lo tanto, lo que dijo Jesús, lo dijo Dios. Lo que hizo Jesús fue la obra de Dios. Según la noción judía de la representación, el representante de un hombre es como él mismo. Recuerda la forma en la que envió Jesús a sus apóstoles y les dijo: lo que les hacen a ustedes, me lo han hecho a mí.
Había una conexión muy fuerte entre un hombre y su representante al que envía en una misión. Pues bien, Jesús creía que estaba en una misión divina y la misión era redimir al pueblo de Dios. Lo que se da a entender es que el pueblo de Dios estaba perdido y Dios tenía que hacer algo, al igual que siempre lo había hecho, para intervenir y encaminarlos nuevamente por la senda correcta. Sin embargo, esa vez había una diferencia. Esa era la última vez. Esa era la última oportunidad. ¿Creía Jesús que él era el Hijo de Dios, el ungido de Dios? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Hijo del Hombre? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Mesías definitivo? Sí, esa era la forma en la que se veía. ¿Creía que cualquiera menor a Dios podía salvar al mundo? No creo que lo creía. Y es aquí donde la paradoja se vuelve lo más intrincada posible. La forma mediante la cual Dios iba a salvar al mundo era a través de la muerte de su Hijo. La más humana de todas las acciones humanas. Morir. Ahora bien, Dios, por su naturaleza divina, no muere. Entonces, ¿cómo iba a lograr esto? ¿Cómo iba a ser Dios el Salvador de la humanidad? Tenía que venir como ser humano para llevar a cabo la tarea. Y Jesús creía que él era quien lo haría. Jesús dijo en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la forma más elevada de megalomanía o el ejemplo de alguien que de veras cree, como lo manifestó, que el Padre y yo somos uno. Es decir, tengo la autoridad para hablar por el Padre. Tengo el poder para obrar por el Padre. Si me rechazan a mí, rechazan al Padre aunque se eliminara el cuarto evangelio y solo se leyeran los sinópticos, aún sería esa la conclusión a la que se llegaría. Y se trata de la conclusión a la que Jesús nos hubiera guiado si hubiéramos tenido un estudio bíblico y le hubiéramos hecho esa pregunta. Tenemos que preguntar, ¿por qué no hay otro judío del siglo I que tenga millones de seguidores hoy día? ¿Por qué no hay un movimiento de Juan el Bautista? ¿Por qué, de todas las figuras del siglo I, incluyendo a los emperadores romanos, todavía se adora a Jesús hoy día, mientras que los demás se han derrumbado en el polvo de la historia? Porque este Jesús, el Jesús histórico, es también el Señor viviente. Ese es el porqué. Porque todavía está en nuestro medio, mientras que los otros desaparecieron hace tiempo. En el mismo lugar de Dios. Al igual que Witherington, muchos otros eruditos han seleccionado cuidadosamente la evidencia temprana sobre Jesús y han llegado a las mismas conclusiones. Craig escribió: aquí hay un hombre que se concebía como el Hijo de Dios en un sentido único, que decía obrar y hablar con autoridad divina, que se mostró como obrador de milagros, y que creía que el destino eterno de cada persona dependía de creer o no creer en él. Luego agregó una observación que es especialmente sorprendente. Las claves suficientes para un autoentendimiento cristológico elevado de Jesús están presentes incluso en el 20% atenuado de los dichos de Jesús que los miembros del seminario de Jesús reconocen como auténticos. La evidencia para concluir que Jesús tenía la intención de situarse en el mismo lugar de Dios es absolutamente convincente, concuerda el teólogo Roy C. Gordon Gruenler. Tan extraordinaria es la afirmación de Jesús, señaló Craig, que inevitablemente la cuestión de su cordura tiene que surgir. Observa que después de que James Dunn completó su propio estudio de proporciones épicas sobre este tema, Dunn se vio impelido a comentar: una última pregunta no se puede pasar por alto. ¿Estaba loco Jesús? En el aeropuerto de Lexington, mientras esperaba mi vuelo de regreso a Chicago, puse monedas en un teléfono público y llamé para hacer una cita para entrevistar a uno de los expertos en psicología más prominentes del país. Era hora de averiguarlo. Deliberaciones. Preguntas para reflexión personal o para el grupo de estudio. 1. Según tu opinión, ¿cuáles son algunas de las razones por las que Jesús era evasivo para revelar al público quién era? ¿Puedes imaginarte algunas maneras en las que la proclamación temprana de su deidad pudiera haber dañado su misión? 2. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que enfrentamos al tratar de determinar qué pensaban acerca de sí ciertas figuras históricas? ¿Qué pistas consideras de más ayuda al tratar de determinarlo? ¿Por qué las pistas que ofreció Witherington te convencieron o fracasaron en persuadirte de que Jesús pensaba que él era Dios y el Mesías? 3. Jesús les enseñó a sus discípulos a utilizar el término Abba, o Padre querido, al dirigirse a Dios. ¿Qué te dice eso acerca de la relación de Jesús con el Padre? ¿Te resulta atractivo ese tipo de relación? ¿Por qué o por qué no? Más evidencia. Más recursos sobre el tema.
Craig, William Lee, El entendimiento que Jesús tenía de sí, fe razonable, Crossway, Westchester, Hill, 1994, pp. 233, 54. Marshall y Howard, Los orígenes de la cristología del Nuevo Testamento, Intervaristy Press, Downers Grove, Hill, 1976. Moule, CFD, Los orígenes de la cristología, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1977. Witherington, Ben, tercero, La cristología de Jesús, Fortress, Minneapolis, 1990.